Aquí, Jack Miller, grabando. Si alguien encuentra esto, quiero saber, ¿qué es lo primero que tomarías de tu casa si supieras que nunca vas a volver? No me refiero a joyas ni mierda sentimental. Me refiero a lo último que verías antes de que el mundo se desmoronara, porque yo no tuve esa opción. Lo último que vi fue el techo de una celda con manchas de óxido formando patrones como una constelación muerta y el sabor metálico del whisky barato mezclado con sangre seca en mi boca. Desperté con las manos aún temblorosas, sin recordar si había golpeado a alguien la noche anterior o si solo había gritado lo suficiente para que me encerraran otra vez. La luz fluorescente parpadeaba con ese zumbido enfermizo que te taladra el cráneo cuando tienes resaca. Y entonces escuché el primer grito. No fue un grito normal. No era el tipo de alarido borracho que escuchas en un pueblo como este cada fin de semana. Era un sonido visceral, como si alguien estuviera siendo desgarrado de adentro hacia afuera. Mis manos agarraron los barrotes fríos de la celda y mi cuerpo entero se tensó. El aire dentro de esa comisaría olía diferente. Ya no era el olor a café rancio y desinfectante barato que conocía. Había algo más, algo metálico, cobre fresco, como cuando te muerdes el labio hasta hacerlo sangrar y el sabor inunda tu boca. A través del cristal a prueba de balas que separaba la zona de celdas del área de despacho, vi las luces de emergencia comenzar a parpadear. Rojo, apagado, rojo, apagado. Mi corazón bombeaba tan fuerte que podía sentir el pulso en mis sienes. Los gritos se multiplicaron. Entonces lo vi. El sheriff Kane, un hombre al que había conocido toda mi vida, el mismo que me había arrestado una docena de veces con esa mirada de decepción paterna, estaba de pie sobre el escritorio de la despachadora. Pero no estaba de pie como un hombre. Su espalda estaba arqueada de una forma antinatural. Sus hombros convulsionaban con espasmos erráticos. La despachadora, Linda, una mujer de 50 años que siempre me daba café cuando estaba encerrado, estaba debajo de él. Al principio pensé que estaba intentando ayudarla, que tal vez había tenido un ataque, pero luego vi su boca. Su boca estaba abierta, demasiado abierta, con la mandíbula estirada hasta un punto imposible, y estaba arrancando pedazos de su cuello, no mordiendo, arrancando. El sonido era húmedo como arrancar tela mojada. Linda dejó de gritar, sus brazos dejaron de moverse, y Kane siguió. Debes estar preguntándote cómo terminé aquí, ¿verdad? Bueno, para entenderlo tengo que retroceder a unas 12 horas antes, cuando todavía creía que el mayor problema de mi vida era la resaca y la decepción en los ojos del alguacil cuando me despertara, cuando todavía pensaba que este pueblo de mierda en medio de Oklahoma era una prisión lo suficientemente segura, cuando no sabía que las rejas de hierro que me mantenían encerrado serían lo único que me salvaría de convertirme en carne de ese monstruo que alguna vez fue un hombre. Retrocedamos a cuando el mundo todavía tenía sentido, o al menos cuando fingía tenerlo. La noche anterior había sido como cualquier otra en este infierno rural. El bar El Clavo Oxidado apestaba a cerveza derramada, madera podrida y desesperación colectiva. Yo estaba en mi lugar habitual, la esquina del mostrador donde la madera estaba más desgastada por años de codos apoyados y vasos golpeados. Mi vaso de whisky barato temblaba en mi mano, no por el alcohol, sino porque siempre temblaba. Desde hace años, desde que me di cuenta de que este pueblo era una tumba y yo era un cadáver que todavía respiraba. Un tipo que no conocía, un forastero con chaqueta militar desgastada y ojos hundidos comenzó a hablar de brotes en las ciudades, de gente volviéndose loca, de hospitales colapsando. Todos nos reímos. Yo me reí más fuerte, pedí otro trago, y luego no recuerdo nada más hasta despertar en esa celda con el sabor a cobre en la boca y el mundo desmoronándose al otro lado del cristal. La celda olía a orín seco y moho, pero ahora ese olor se mezclaba con algo más penetrante, algo que me recordaba al matadero abandonado en las afueras del pueblo, donde los perros callejeros se peleaban por los restos. Mi estómago se retorció, no por la resaca, sino por lo que veía a través de ese cristal manchado. Kane seguía sobre Linda. Sus movimientos no eran humanos, eran espasmódicos, frenéticos, como un animal hambriento que no ha comido en semanas. El charco oscuro bajo el escritorio se expandía lentamente, alcanzando los cables de las computadoras. Las luces parpadeaban más rápido ahora. Mis nudillos estaban blancos de apretar los barrotes. La bilis subió por mi garganta. Tragué con fuerza, sintiendo el ardor ácido. Quería gritar, pero mi voz estaba atrapada en algún lugar entre mi pecho y mi boca, como si mis pulmones se hubieran olvidado de cómo funcionar. Entonces escuché otro sonido. Pasos arrastrándose, lentos, pesados. Venían desde el pasillo que conectaba las celdas con la oficina principal. Mis ojos se clavaron en la puerta de acero a mi izquierda. Estaba entreabierta. Un error. Alguien había olvidado cerrarla completamente. Mi respiración se volvió superficial. Cada inhalación un esfuerzo consciente.
El sonido de los pasos se detuvo. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. Era el tipo de silencio que precede a algo terrible. Mis manos temblaban tanto que tuve que soltarme de los barrotes. Las froté contra mis pantalones sucios tratando de secar el sudor que las cubría. El frío de la celda se sentía más intenso ahora, penetrando mi camisa raída y llegando hasta mis huesos. Esperé. Cada segundo se estiraba como una eternidad. La puerta se abrió de golpe. No con fuerza, sino con un chirrido lento y deliberado que hizo que cada vértebra de mi columna se tensara. Por un segundo no vi nada, solo oscuridad. Luego, una silueta apareció. Era la diputada Mara Jennings. La conocía. Todos en este pueblo la conocíamos. Era joven, 30 y tantos, con esa determinación que te hacía pensar que realmente creía que podía cambiar algo en este infierno olvidado. Pero ahora lucía diferente. Su uniforme estaba desgarrado en el hombro, manchas oscuras empapaban la tela azul. Su cabello rubio, siempre atado en una coleta perfecta, colgaba desordenado sobre su rostro pálido. Sus ojos estaban abiertos demasiado, las pupilas dilatadas, mirando sin ver. Llevaba su pistola en la mano, pero su brazo colgaba inerte a su costado, como si hubiera olvidado que la sostenía. Abrí la boca para hablar, pero ella se llevó un dedo a los labios. El gesto fue tembloroso, casi frenético. Sus labios se movían sin sonido, como si estuviera rezando o tal vez maldiciendo en silencio. Me acerqué a los barrotes lo más que pude sin hacer ruido. El metal frío presionaba contra mi mejilla. Podía oler su miedo desde aquí. Era un olor acre, como sudor mezclado con adrenalina. Ella dio un paso adelante, luego otro. Sus botas dejaban huellas húmedas en el suelo de concreto. No era agua, era sangre. Mi estómago dio otro vuelco. Finalmente, cuando estuvo lo suficientemente cerca, susurró con una voz quebrada que apenas reconocí. Están muertos. Todos están muertos. Sus palabras colgaron en el aire como humo tóxico. Intenté procesar lo que acababa de decir. Todos están muertos, pero yo acababa de ver a Kane. Él no estaba muerto. Él estaba... ¿qué? ¿Vivo? ¿Enfermo? Mi cerebro se negaba a aceptar lo que mis ojos habían presenciado. Mara se tambaleó hacia adelante, chocando contra los barrotes de mi celda. Su mano libre, la que no sostenía el arma, se aferró al metal con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Tenía una herida en el antebrazo, un desgarro irregular que goteaba sangre fresca. La tela de su camisa estaba empapada. «Necesitas sacarme de aquí», le dije, mi voz saliendo más desesperada de lo que pretendía. Ella me miró, pero sus ojos parecían atravesarme, como si estuviera viendo algo más allá de mí, algo que yo no podía ver, algo peor. Mara parpadeó lentamente, como si estuviera despertando de una pesadilla. Pero no estábamos en una pesadilla. Esto era real, demasiado real. «Las llaves», murmuré señalando su cinturón. Ella bajó la mirada y vio el juego de llaves colgando de su cintura. Sus dedos se movieron torpemente, resbalando sobre el metal. Le tomó 3 intentos desengancharlo. Cuando finalmente lo logró, el sonido del metal tintineando resonó en el silencio opresivo de la zona de celdas. Un sonido que normalmente sería insignificante, pero ahora parecía una alarma. Ambos nos congelamos, esperando, escuchando. Desde la oficina principal escuché un gruñido bajo y gutural. No era Kane, era otro, o tal vez más de uno. Mara metió la llave en la cerradura de mi celda. Sus manos temblaban tanto que la llave raspó el metal varias veces antes de encontrar el agujero. La cerradura hizo clic. La puerta de la celda se abrió con un chirrido que me hizo estremecer. Salí, mis piernas casi cediendo bajo mi peso. Había estado sentado demasiado tiempo y la adrenalina ahora bombeaba tan fuerte por mis venas que me sentía mareado. Mara retrocedió dándome espacio, pero nunca apartó la mirada de la puerta que daba a la oficina. «¿Qué pasó?», pregunté, aunque parte de mí no quería saberlo. Ella sacudió la cabeza, sus labios temblando. «No lo sé. Kane, él cambió. Lo mordió algo, o alguien, y luego Linda intentó ayudarlo y su voz se quebró. No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Yo ya había visto lo suficiente. Miré hacia el cristal a prueba de balas. Kane ya no estaba sobre el escritorio. Había desaparecido. Eso era peor. Busqué algo, cualquier cosa que pudiera usar como arma. La celda estaba vacía excepto por el catre de metal atornillado a la pared. Miré alrededor de la zona de celdas. Había un extintor de incendios colgado en la pared cerca de la puerta. Me acerqué y lo arranqué de su soporte. El peso era reconfortante en mis manos. No era mucho, pero era mejor que nada. Mara seguía de pie donde la había dejado con la pistola ahora levantada apuntando hacia la puerta. «¿Cuántas balas tienes?», y pregunté. Ella revisó el cargador con manos temblorosas. 8, respondió. 8 balas. No era suficiente, ni de cerca, pero era lo que teníamos. «Necesitamos salir de aquí», dije,
más para mí mismo que para ella. Ella asintió pero no se movió. Sus ojos seguían fijos en esa puerta como si esperar que algo saliera de ella fuera la única opción. Entonces lo escuché. Un golpe seco contra el cristal a prueba de balas. Luego otro y otro. Me giré lentamente. Kane estaba del otro lado golpeando el vidrio con las palmas de sus manos. Pero no eran golpes normales. Eran frenéticos, desesperados, como si estuviera tratando de atravesar una pared invisible. Su rostro estaba cubierto de sangre. No solo manchas, sino empapado, goteando desde su barbilla hasta su camisa de sheriff. Sus ojos, que alguna vez habían sido de un azul claro amable, ahora estaban inyectados en sangre, las venas rojas explotando en las escleróticas. Su boca se abría y cerraba, revelando dientes manchados de rojo. No había reconocimiento en su mirada. Nada de la humanidad que alguna vez estuvo allí. Solo hambre. Una hambre primitiva y violenta que me heló la sangre. Mara retrocedió chocando contra mi pecho. Pude sentir su cuerpo temblando. No puede atravesar el vidrio, susurré, más esperanza que certeza. Pero incluso mientras lo decía, vi una grieta formándose donde Kane golpeaba. Una línea delgada pero visible que se extendía desde el punto de impacto. El vidrio era fuerte, diseñado para resistir ataques, pero no estaba hecho para soportar este tipo de castigo incesante. Otro golpe. La grieta se hizo más larga. Tenemos que movernos. Ahora, dije, agarrando el brazo de Mara. Ella se sacudió de mi agarre, pero comenzó a moverse hacia la puerta trasera que conducía al garaje de vehículos. Era la única otra salida de la zona de celdas aparte de la oficina principal, y no había manera de que fuéramos por allí. La puerta del garaje estaba cerrada con llave. Por supuesto, Mara buscó frenéticamente en el juego de llaves, probando una tras otra. Mis ojos no dejaban de volver al cristal agrietado. Kane seguía golpeando, y ahora no estaba solo. Otra figura apareció detrás de él. Era uno de los oficiales. No pude ver quién en la oscuridad parpadeante, pero su uniforme estaba desgarrado y su movimiento era el mismo. Errático, hambriento. Los golpes se intensificaron. El sonido del vidrio crujiendo llenó la habitación. Mara finalmente encontró la llave correcta y giró el pomo. La puerta se abrió hacia un pasillo oscuro. El olor a aceite y gasolina me golpeó inmediatamente. Entramos y Mara cerró la puerta detrás de nosotros echando el pestillo. No sería suficiente para detenerlos por mucho tiempo, pero nos daba unos minutos. El garaje estaba sumido en una oscuridad casi total. La única luz provenía de una pequeña ventana alta cerca del techo, donde la luz grisácea del amanecer apenas se filtraba. Podía distinguir las siluetas de dos patrullas estacionadas lado a lado. Mara se dirigió hacia la más cercana, abriendo la puerta del conductor. Las llaves deberían estar en el tablero, murmuró, más para sí misma. Yo me quedé cerca de la puerta por la que habíamos entrado, presionando mi oído contra el metal frío. Podía escuchar los golpes amortiguados desde el otro lado. Aún no habían roto el vidrio, todavía. Mara maldijo en voz baja. No están aquí. Las llaves no están aquí. Mi corazón se hundió. Por supuesto que no estaban. Nada podía ser fácil. Nada podía salir bien. Esta era mi vida. Una serie interminable de puertas cerradas y callejones sin salida. Entonces escuché algo diferente. No golpes, no gruñidos, sino el sonido inconfundible de vidrio rompiéndose. Un estruendo agudo seguido de un silencio espeluznante. Mara me miró desde la patrulla, sus ojos reflejando el mismo terror que sentía en mi pecho. Rompieron el vidrio, dije innecesariamente. Ella salió del coche, su pistola levantada nuevamente. Necesitamos otra salida, dijo, su voz ahora más firme, como si algo en ella hubiera hecho clic, como si la supervivencia hubiera tomado el control sobre el pánico. Miré alrededor del garaje. Había una puerta de enrollar grande que daba al exterior, pero requería energía o una manivela manual para abrirse. Busqué la manivela con la mirada. Estaba en la pared del fondo, colgando de un gancho. Allá, señalé. Mara asintió y corrimos hacia ella. Agarré la manivela y comencé a girarla. El mecanismo chirrió ruidosamente, el metal oxidado protestando contra el movimiento. La puerta comenzó a subir lentamente, centímetro a centímetro, demasiado lento. Detrás de nosotros escuché el sonido de la puerta del pasillo siendo golpeada, madera astillándose, bisagras gimiendo. No teníamos mucho tiempo. Giré la manivela más rápido, mis músculos ardiendo con el esfuerzo. Mara se posicionó entre yo y la puerta, su pistola apuntando firmemente. «Más rápido, Jack», dijo con voz tensa, como si pudiera ir más rápido, como si mis brazos no estuvieran ya gritando en agonía. La puerta estaba a mitad de camino cuando escuché el sonido que había estado temiendo. La puerta del pasillo se dio con un estruendo, y los gruñidos inundaron el garaje. No miré atrás. No necesitaba hacerlo. Podía escucharlos. Podía oler el cobre y la carne podrida que emanaba de ellos. Seguí girando la manivela,
cada rotación sintiendo como si pesara una tonelada. Mara disparó. El sonido ensordecedor del disparo resonó en el espacio cerrado, haciendo que mis oídos zumbaran. «¡Sigue!», gritó. Disparó de nuevo, y de nuevo. Cada disparo era como un martillo golpeando mi cráneo. Finalmente la puerta estaba lo suficientemente alta. «Ahora», grité. Solté la manivela y me agaché, rodando bajo la puerta. Mara disparó una vez más antes de seguirme. Salimos al estacionamiento trasero de la comisaría, justo cuando el sol comenzaba a elevarse sobre el horizonte. Pero la luz del día no trajo alivio, solo reveló la magnitud de la pesadilla que nos rodeaba. El estacionamiento estaba salpicado de cuerpos. No todos estaban muertos. Algunos se movían, se arrastraban, gemían. El oficial Davis, un tipo que solía venderme cerveza cuando era menor de edad, estaba de rodillas cerca de la cerca, devorando algo que no quise identificar. Más allá, en la calle principal que atravesaba el pueblo, podía ver humo elevándose de varios edificios, ventanas rotas, coches abandonados con las puertas abiertas y figuras moviéndose entre ellos, demasiadas para contar. Mara jadeaba a mi lado, recargando su pistola con manos temblorosas. «Dios mío», susurró. Yo no dije nada. No había nada que decir. El mundo que conocíamos, este pueblo de mierda que había sido mi prisión durante toda mi vida, había desaparecido. Y en su lugar había quedado esto. Un infierno en la tierra. Necesitábamos un plan. Necesitábamos suministros. Necesitábamos transporte. Pero sobre todo necesitábamos salir de este estacionamiento antes de que nos vieran. «Mi camioneta», dije de repente recordando. «Está estacionada a 2 cuadras de aquí, afuera del bar». Mara me miró evaluando. «¿Tienes las llaves?», me preguntó. Palpé mis bolsillos. Milagrosamente sí. Las llaves estaban todavía allí, presionando contra mi muslo. «Sí». Ella asintió. «Entonces vamos». Nos agachamos y corrimos hacia la cerca que rodeaba el estacionamiento. Había un espacio cerca de la esquina donde los tablones de madera estaban podridos y separados, lo suficientemente grande para que nos escurriéramos. Mara fue primero, apretándose a través del hueco. Yo la seguí, sintiendo las astillas raspar mi espalda a través de la camisa fina. Al otro lado de la cerca, nos encontramos en un callejón estrecho entre la comisaría y la ferretería local. El suelo estaba cubierto de basura y vidrios rotos. El olor a humo era más fuerte aquí, mezclándose con algo pútrido que hacía que mi estómago se retorciera. Avanzamos lentamente, nuestros pasos amortiguados por los escombros. Mara lideraba, su pistola en alto, sus ojos escaneando constantemente. Yo sostenía el extintor como un bate de béisbol, listo para balancearlo hacia cualquier cosa que se moviera. El callejón desembocaba en la calle principal. Nos detuvimos en la esquina, asomándonos cautelosamente. Lo que vi hizo que mi sangre se helara. El bar El Clavo Oxidado estaba en llamas. Las llamas lamían el techo de madera vieja, enviando columnas de humo negro hacia el cielo. Mi camioneta, estacionada justo afuera, estaba intacta, pero entre nosotros y ella había al menos una docena de esas cosas. Los rabiosos, si ese era el nombre correcto para ellos, se movían de manera errática, algunos corriendo de un lugar a otro sin propósito aparente, otros acuclillados sobre cuerpos en el suelo. No eran como los zombies de las películas. No se arrastraban lentamente, eran rápidos, demasiado rápidos. Uno de ellos levantó la cabeza repentinamente como un perro captando un olor. Sus ojos, incluso desde esta distancia, brillaban con una intensidad antinatural. Mara y yo retrocedimos instintivamente, presionándonos contra la pared del callejón. «No podemos cruzar», susurró ella. Tenía razón. Intentar correr directamente hacia la camioneta sería un suicidio. Necesitábamos una distracción. Miré alrededor, buscando cualquier cosa útil. Mi mirada se posó en un contenedor de basura volcado cerca, y junto a él una botella de vidrio vacía. Una idea comenzó a formarse en mi mente. Era estúpida, pero era lo único que teníamos. Recogí la botella sintiendo el peso del vidrio en mi mano. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Mara. «Una distracción», respondí. Busqué en el contenedor volcado hasta encontrar lo que necesitaba. Un trapo viejo y empapado en algo que olía a aceite. Lo metí en el cuello de la botella. Mara me miró como si me hubiera vuelto loco. «¿Vas a hacer un cóctel molotov?», preguntó incrédula. «No tengo encendedor», admití. Ella suspiró y sacó un mechero de su bolsillo. «Para emergencias», murmuró entregándomelo. Encendí el trapo, viendo cómo las llamas se prendían lentamente. El calor me quemó los dedos, pero no solté la botella. «Cuando las distraiga, corres hacia la camioneta. Yo estaré justo detrás de ti», dije. Mara abrió la boca para protestar, pero yo ya había lanzado la botella. Voló por el aire en un arco perfecto, aterrizando en el medio de la calle con un estruendo de vidrio roto. Las llamas se extendieron inmediatamente, alimentadas por el aceite del trapo. Los rabiosos reaccionaron instantáneamente.
Sus cabezas se giraron al unísono hacia el fuego y luego corrieron hacia él, como polillas atraídas por una llama. Era la oportunidad que necesitábamos. «Ahora», grité. Mara y yo salimos corriendo del callejón. Mis piernas bombeaban, mis pulmones ardían. La camioneta estaba a solo 20 metros, 15, 10. Podía ver las llaves en mi mano temblando mientras intentaba encontrar la correcta. Detrás de nosotros, los gruñidos se intensificaron. Habían notado nuestro movimiento. 5 metros. Alcancé la puerta del conductor y metí la llave en la cerradura. Mara se subió al lado del pasajero. Giré la llave. El motor tosió. Una vez, 2 veces. «Vamos, vamos, vamos», murmuré desesperadamente. En el tercer intento el motor rugió a la vida. Pisé el acelerador antes de que Mara pudiera cerrar completamente su puerta. Las llantas chirriaron contra el asfalto, dejando marcas negras mientras salíamos disparados por la calle principal. Miré por el espejo retrovisor. Los rabiosos nos perseguían. Corrían con una velocidad antinatural, sus brazos bombeando, sus bocas abiertas en gritos silenciosos. Pero la camioneta era más rápida. Lentamente la distancia entre nosotros y ellos creció. 30 metros, 50, 100. Finalmente desaparecieron de la vista cuando doblamos una esquina. Mara cerró su puerta con un golpe, jadeando pesadamente. «¿A dónde vamos?», se preguntó. Esa era una buena pregunta. ¿A dónde íbamos? El pueblo estaba perdido, pero tal vez, solo tal vez, había algún lugar seguro más allá de él. «Lejos de aquí», respondí. Era la única respuesta que tenía. Conducimos en silencio durante los siguientes minutos, dejando atrás las casas familiares y las tiendas que había conocido toda mi vida. Todo estaba en ruinas, ventanas rotas, puertas arrancadas de sus bisagras, cuerpos esparcidos como muñecos descartados. En una esquina vi a la señora Henderson, la anciana que solía darme galletas cuando era niño, arrastrándose por su jardín delantero con la mitad de su cara arrancada. Aparté la mirada. No podía seguir mirando, no podía seguir procesando. Mi cerebro se negaba a aceptar la realidad de lo que estaba viendo. Mara rompió el silencio. «Necesitamos un plan», dijo con voz ronca. «Necesitamos encontrar otros supervivientes, suministros, un refugio». Tenía razón, pero no sabía dónde empezar. No sabía si quedaba alguien más vivo. No sabía si había algún lugar seguro. Entonces lo vi. Un letrero a un lado de la carretera. Centro de evacuación. 15 millas. Una flecha apuntaba hacia el oeste. Mara lo vio también. «¿Crees que todavía esté operativo?», preguntó. No lo sabía, pero era la única esperanza que teníamos. «Solo hay una forma de averiguarlo», respondí, girando el volante hacia el oeste. La carretera se estrechaba, rodeada por campos de maíz a ambos lados. Los tallos se mecían suavemente con la brisa matutina, creando un sonido susurrante que debería haber sido tranquilizador, pero en cambio me ponía los nervios de punta. La normalidad de esos campos contrastaba brutalmente con el horror que acabábamos de dejar atrás. Era como si la naturaleza no supiera o no le importara que el mundo estuviera acabándose. Seguí conduciendo, mis nudillos blancos alrededor del volante, mis ojos escaneando constantemente el camino por delante. Habíamos recorrido tal vez 5 millas cuando vi algo adelante. Una barricada, sacos de arena apilados en medio de la carretera, bloqueando ambos carriles. Un vehículo militar, un Humvee, estaba estacionado de lado. La puerta del conductor estaba abierta. Reduje la velocidad, acercándome cautelosamente. Mara se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. «No veo a nadie», murmuró. «Yo tampoco». Detuve la camioneta a unos 20 metros de la barricada. «Espera aquí», le dije, abriendo mi puerta. Ella agarró mi brazo. «No seas idiota, vamos juntos». No discutí. Salimos de la camioneta avanzando lentamente hacia la barricada. El silencio era opresivo. Solo el viento susurrando a través del maíz y el distante graznido de cuervos. A medida que nos acercamos vi las manchas de sangre. Estaban por todas partes, en los sacos de arena, en el costado del Humvee, en el asfalto. Detrás de los sacos de arena encontramos los cuerpos. 3 soldados. Sus uniformes estaban desgarrados, sus armas esparcidas a su alrededor. Pero lo que me heló la sangre no fueron los cuerpos en sí, sino cómo habían muerto. No fueron los rabiosos. Estos soldados habían sido ejecutados. Disparos limpios en la cabeza. Ejecuciones. Mara se arrodilló junto a uno de ellos revisando sus bolsillos. «¿Qué estás haciendo?», pregunté, mi voz más aguda de lo que pretendía. «Buscando información», respondió. Sacó un papel doblado del bolsillo del pecho del soldado. Lo desdobló, sus ojos escaneando rápidamente. Su rostro palideció. «¿Qué dice?», le pregunté. Ella me entregó el papel sin decir palabra. Lo leí. Eran órdenes. Órdenes de comando. Contención fallida. Escalada total autorizada. Purga de zona autorizada. Objetivo: eliminación completa. Sin evacuación civil. Repito, sin evacuación civil.
Las palabras se hundieron en mi mente como piedras en agua oscura, sin evacuación civil. Eso significaba que no había centro de evacuación, no había rescate. El gobierno había decidido quemar todo hasta los cimientos en lugar de arriesgarse a que la infección se propagara. Estábamos solos, completamente solos. Mara tomó el papel de mis manos temblorosas y lo volvió a doblar. Necesitamos movernos, dijo con voz plana. Si esto es lo que le pasó a estos soldados, entonces hay algo más ahí fuera. Algo aparte de los rabiosos. Tenía razón. Alguien había ejecutado a estos hombres. Y ese alguien todavía estaba por ahí. Regresamos a la camioneta, mi mente dando vueltas. ¿Quién haría algo así? ¿Y por qué? No tenía respuestas, solo más preguntas. Y un miedo creciente que se enroscaba alrededor de mi pecho como una serpiente. Maniobré la camioneta alrededor de la barricada, conduciendo por el campo de maíz para evitar los sacos de arena. Los tallos crujían bajo las llantas, pero la camioneta lo manejó bien. Una vez de vuelta en la carretera, aceleré. Necesitábamos distancia, necesitábamos pensar, necesitábamos un plan real, pero sobre todo necesitábamos un lugar para detenernos y reagruparnos. Mara señaló adelante. Ahí. Esa estación de servicio. Era una vieja estación de servicio abandonada, el tipo que había cerrado hace años cuando construyeron la autopista principal. Los surtidores estaban oxidados y cubiertos de grafiti. Las ventanas de la tienda estaban cubiertas con tablones, pero tenía techo, y parecía vacío. Me detuve en el estacionamiento apagando el motor. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nos quedamos sentados por un momento, ninguno de los dos queriendo ser el primero en salir. Finalmente Mara abrió su puerta. Revisamos el perímetro de la estación, asegurándonos de que estuviera despejada. La puerta de la tienda estaba cerrada con llave, pero una ventana lateral tenía un tablón suelto. Lo quité y me metí dentro, ayudando a Mara a entrar después. El interior estaba oscuro y olía a moho. Estanterías vacías se alineaban en las paredes, cubiertas de polvo. Pero en la parte trasera encontramos algo útil, una pequeña oficina con un mapa de la región clavado en la pared. Mara encendió una linterna que había tomado del Humvee de los soldados muertos. La luz iluminó el mapa. Estudié las carreteras, los pueblos cercanos, las posibles rutas de escape. Aquí, dije señalando un punto en el mapa. Las montañas, a unas 30 millas al norte. Hay una torre de vigilancia forestal, aislada, altura. Tal vez tengamos una oportunidad allí. Mara examinó el mapa siguiendo la ruta con su dedo. Es arriesgado, no sabemos qué hay en el camino. Todo es arriesgado ahora, respondí. Ella asintió lentamente. Tienes razón, pero necesitamos suministros antes de ir. Comida, agua, más munición si podemos encontrarla. Miré alrededor de la estación vacía. No había nada aquí. Hay una tienda de caza y pesca a unas 10 millas al este, dije recordando. El viejo Pete lo manejaba. Si sobrevivió, tal vez podamos comerciar. Si no, bueno, podemos tomar lo que necesitemos. Mara me lanzó una mirada, pero no protestó. Las reglas del mundo habían cambiado. La supervivencia superaba la moralidad. Salimos de la estación subiendo de nuevo a la camioneta. El sol estaba más alto ahora, calentando el aire, pero el calor no aliviaba el frío que sentía en mis huesos. Era un frío que venía de adentro. La tienda de casa de Pete estaba intacta cuando llegamos. Las ventanas no estaban rotas. La puerta estaba cerrada, demasiado intacta. Mara y yo intercambiamos una mirada. Podría ser una trampa, susurró. O podría ser que Pete fuera lo suficientemente listo como para fortalecer el lugar. Solo había una forma de averiguarlo. Bajé de la camioneta sosteniendo el extintor. Mara me siguió, su pistola en alto. Golpeé la puerta. Pete, soy Jack Miller. ¿Estás ahí? Silencio. Golpeé de nuevo, más fuerte. Pete. Esta vez escuché movimiento adentro. El sonido de pasos pesados. La puerta se abrió una rendija y el cañón de una escopeta asomó. ¿Quién eres realmente?, exigió una voz áspera. Soy Jack Pete, el borracho del pueblo. Tú me vendiste mi primera caña de pescar cuando tenía 10 años. Hubo una pausa. Luego la puerta se abrió más, revelando a Pete. Era un hombre grande, con barba gris y ojos agudos. Me reconoció. Mierda, chico. Pensé que todos estaban muertos. Pete nos dejó entrar, cerrando y asegurando la puerta detrás de nosotros. El interior de la tienda estaba fortified. Estantes empujados contra las ventanas. Cajas de municiones apiladas en las esquinas. Un radio de onda corta crepitando estática en el mostrador. ¿Han visto a alguien más?, preguntó Pete, su escopeta ahora apoyada contra su hombro, pero aún lista. Mara sacudió la cabeza. Solo a los infectados y soldados muertos. Pete gruñó. Sí, los militares pasaron ayer. Dijeron que había un centro de evacuación. Mentirosos. Los vi volver unas horas después disparando a cualquiera que intentara seguirlos.
Eso confirmaba lo que habíamos encontrado en la barricada. El gobierno nos había abandonado. Peor aún, estaban activamente eliminando a los supervivientes para contener la infección. Necesitamos suministros, dije. Vamos a la torre de vigilancia en las montañas. ¿Puedes ayudarnos? Pete consideró por un momento, luego asintió. Pasamos la siguiente hora cargando la camioneta. Pete nos dio comida enlatada, agua embotellada, un par de rifles con munición y mapas topográficos de la región montañosa. A cambio le dimos información sobre las rutas que habíamos tomado y qué áreas evitar. Era un comercio justo. Mientras cargábamos la última caja, Pete se detuvo. «Escuchen», dijo en voz baja. Me congelé. Aguzé el oído. Al principio no escuché nada. Luego lo capté. Un motor. Vehículos acercándose, múltiples vehículos. Pete corrió hacia la ventana asomándose a través de un hueco entre los estantes. «Mierda», maldijo. «¿Qué es?», preguntó Mara. «Camionetas, 3 de ellas, hombres armados». Mi estómago se hundió. ¿Soldados? Pete sacudió la cabeza. No, civiles, pero organizados. Y todos tienen símbolos pintados en sus frentes. Cruces ensangrentadas. Mara y yo intercambiamos otra mirada. ¿Quiénes eran estas personas? Los vehículos se detuvieron frente a la tienda. Puertas se abrieron. Pasos pesados en el pavimento. Luego, un golpe en la puerta. «Sabemos que están ahí dentro», gritó una voz. Masculina, profunda, con un tono que me hizo pensar en predicadores de tiempos antiguos. «Salgan. El juicio está aquí. La purga ha comenzado». Pete cargó su escopeta. «No voy a salir para que estos locos me maten». Mara se posicionó junto a la ventana, mirando a través del hueco. «Son como 8, todos armados. Si intentamos luchar, moriremos». Tenía razón. Pero si salíamos, probablemente también moriríamos. Estábamos atrapados. De nuevo, la puerta fue golpeada más fuerte. «Este es su último aviso. Salgan o quemaremos el lugar». Y para enfatizar su punto, escuché el sonido inconfundible de líquido siendo vertido. Gasolina. Iban a quemar la tienda, con nosotros dentro. Miré alrededor frenéticamente buscando otra salida. Había una puerta trasera que conducía a un almacén. «Por ahí», dije señalando. Pete asintió agarrando una mochila con suministros. Mara y yo lo seguimos, moviéndonos rápidamente pero en silencio. El almacén era pequeño, lleno de cajas polvorientas y equipo de pesca viejo. Había una ventana alta cerca del techo. Pete la señaló. «Esa es nuestra salida». No era ideal, pero era lo que teníamos. Empujamos una caja debajo de la ventana y Mara trepó primero. Era ágil, se impulsó hacia arriba y se escurrió por el hueco estrecho. Yo fui siguiente, sintiendo el marco de metal raspar mi espalda. Pete subió último, sus movimientos más torpes debido a su tamaño. Justo cuando su pie desapareció por la ventana, escuché el sonido del vidrio rompiéndose en la tienda principal. Los habían lanzado algo adentro. Caímos en un callejón detrás de la tienda. El olor a gasolina era abrumador ahora. Pete señaló hacia la izquierda, donde el callejón desembocaba en un lote baldío cubierto de maleza. Corrimos, nuestros pasos amortiguados por la hierba alta. Detrás de nosotros escuché voces gritando. Nos habían descubierto, o al menos sabían que habíamos escapado. Un sonido como un rugido gutural llenó el aire. Luego, el calor. Me giré justo a tiempo para ver las llamas explotando desde las ventanas de la tienda de Pete, devorando el edificio en segundos. El humo negro se elevaba hacia el cielo como un faro oscuro. Pete se detuvo mirando su tienda arder. Su expresión era vacía, como si algo dentro de él acabara de romperse. «Pete, tenemos que seguir», urgí. Él parpadeó, luego asintió lentamente. No había tiempo para lamentos, solo supervivencia. Llegamos al lote baldío y nos agachamos entre la maleza alta. Desde aquí podíamos ver las camionetas todavía estacionadas frente a la tienda en llamas. Los hombres estaban reunidos en un círculo, sus cabezas inclinadas. Estaban rezando mientras el mundo se quemaba. Sus voces se elevaban y caían en un cántico rítmico que me hizo sentir enfermo. No eran palabras que reconociera, pero el tono era inconfundible. Fanatismo. Mara susurró a mi lado. «¿Quiénes son?». Pete respondió, su voz ronca. «Los penitentes. Han estado apareciendo desde que comenzó todo esto. Creen que la infección es un castigo divino, que tienen que purgar a los indignos para apaciguar a Dios». El estómago se me revolvió. Infectados que querían matarte por instinto era una cosa. Humanos que querían matarte por ideología era mucho peor. Esperamos hasta que las camionetas se alejaran, sus motores desvaneciéndose en la distancia. Mi camioneta todavía estaba donde la había dejado, a un lado de la tienda ahora destruida. Milagrosamente las llamas no la habían alcanzado. Corrimos hacia ella, subiendo rápidamente. Pete se metió en la parte trasera, acostándose entre las cajas de suministros. Arranqué el motor y salimos de allí, dejando atrás el esqueleto humeante de la tienda. Mara miraba el mapa trazando nuestra ruta hacia las montañas.
Deberíamos llegar antes del anochecer si no encontramos más problemas, dijo. Esa era una gran suposición. Conducí en silencio, mis ojos constantemente revisando los espejos por si nos seguían. El paisaje comenzó a cambiar. Los campos planos dieron paso a colinas ondulantes, luego a terreno más accidentado. Árboles bordeaban la carretera ahora, sus ramas formando un dosel sobre nosotros. Había algo inquietante en la quietud del bosque. No había pájaros cantando, no había animales moviéndose entre los árboles, solo silencio. Un silencio pesado que presionaba contra mis tímpanos. Pete rompió el silencio desde atrás. Deberíamos tener cuidado. Los bosques son buenos para esconderse, pero también son buenos para emboscadas. Tenía razón. Reduje la velocidad, mis ojos escaneando los árboles a ambos lados de la carretera. La paranoia se asentó en mi pecho como una piedra. Cada sombra parecía esconder una amenaza. Cada crujido de ramas sonaba como pasos. Mara tenía su pistola en su regazo, sus dedos acariciando el gatillo. Estábamos todos al límite. Demasiado tiempo corriendo, demasiado tiempo sin descansar realmente. El agotamiento tiraba de mis párpados, pero no podía permitirme cerrarlos. No ahora. Entonces lo vi. Un cuerpo en medio de la carretera. No se movía. Simplemente yacía allí, un bulto oscuro contra el asfalto. Pisé el freno deteniéndome a unos 30 metros de distancia. ¿Es una trampa?, preguntó Mara. Probablemente, respondí, pero no podíamos rodearlo. La carretera era demasiado estrecha aquí, con árboles densos a ambos lados. Tendríamos que mover el cuerpo o encontrar otra ruta. Pete se incorporó mirando por el parabrisas. Podría ser alguien que necesita ayuda. Mara lo miró incrédula. O podría ser un cebo. Pete se encogió de hombros. Solo hay una forma de averiguarlo. Abrió la puerta trasera y bajó antes de que pudiera detenerlo. Pete, maldición, sí sé. Pero él ya estaba caminando hacia el cuerpo, su escopeta en alto. Mara y yo intercambiamos una mirada. Luego la seguimos, sin querer dejarlo solo. A medida que nos acercábamos pude ver más detalles. Era una mujer, joven, tal vez 20 años. Su ropa estaba desgarrada y manchada de sangre, pero su pecho subía y bajaba. Estaba viva. Pete se arrodilló junto a ella revisando su pulso. Está viva, confirmó. Pero apenas. Mara escaneó los árboles, su pistola levantada. Esto no me gusta. Necesitamos movernos. Pero Pete ya estaba levantando a la mujer, cargándola en sus brazos. Ella gimió débilmente, sus párpados revoloteando pero sin abrirse. No podemos dejarla aquí, dijo Pete firmemente. Tenía razón, pero tampoco podíamos arriesgarnos. Cada segundo que pasábamos aquí era un segundo más para que algo nos encontrara. De acuerdo, dije, pero rápido. Regresamos a la camioneta. Pete colocando cuidadosamente a la mujer en la parte trasera. Justo cuando subía, escuché el sonido. Un chasquido, rama rompiéndose, detrás de nosotros. Me giré, mi corazón en mi garganta, los árboles se movieron, y entonces aparecieron, no rabiosos, humanos, 5 de ellos emergiendo de la línea de árboles como fantasmas, todos vestidos con harapos sucios, todos con cruces ensangrentadas pintadas en sus frentes. Los penitentes nos habían seguido, o tal vez nos habían estado esperando. El líder, un hombre alto con barba larga y ojos hundidos, dio un paso adelante. El juicio llega a todos, dijo con voz tranquila pero amenazante. Ustedes han sido pesados y encontrados insuficientes. Mara levantó su pistola apuntándole directamente. Da un paso más y te vuelo los sesos. El hombre sonrió. No era una sonrisa humana. Era algo retorcido, desprovisto de calidez. La violencia solo retrasa lo inevitable. La purga consumirá a todos. Detrás de él los otros 4 levantaron sus propias armas. Rifles, machetes, un hacha. Estábamos superados en número y en armas. Pete empujó a la mujer inconsciente más adentro de la camioneta y cerró la puerta trasera de golpe. «¡Suban!», gritó. No necesitaba que me lo dijera 2 veces. Mara y yo corrimos hacia las puertas delanteras. Ella disparó 2 veces hacia los penitentes, no para matar, sino para ganar tiempo. Funcionó. Ellos se dispersaron, buscando cobertura entre los árboles. Subí de un salto al asiento del conductor, girando la llave. El motor rugió. Pisé el acelerador justo cuando un disparo atravesó el parabrisas, dejando un agujero de bala con grietas como una telaraña. Mara se agachó maldiciendo. Otro disparo golpeó el costado de la camioneta con un sonido metálico, pero ya estábamos en movimiento, las llantas chirriando mientras acelerábamos por la carretera. En el espejo retrovisor vi a los penitentes corriendo detrás de nosotros, sus figuras encogiéndose rápidamente, pero no estábamos a salvo todavía. Nunca estábamos a salvo. La carretera se volvió más empinada a medida que ascendíamos hacia las montañas. Los árboles se hicieron más densos, bloqueando gran parte de la luz solar. La temperatura bajó. Podía ver mi aliento en el aire ahora. Mara revisó el mapa de nuevo.
Deberíamos estar cerca. La torre debería estar a unas 5 millas más adelante. Pete estaba en la parte trasera con la mujer inconsciente, revisando sus heridas. Tiene una mordida, y anunció. En el brazo. No parece infectada todavía, pero su voz se apagó. Todos sabíamos lo que significaba una mordida. Mara me miró. ¿Qué hacemos? No tenía una respuesta. Si estaba infectada, se convertiría. Podría matarnos a todos. Pero si no lo estaba, estaríamos asesinando a una inocente. La vigilamos, dije finalmente. Si muestra signos, entonces hacemos lo que tengamos que hacer. Mara asintió lentamente. Pete no dijo nada, pero pude ver la tensión en su mandíbula. La torre de vigilancia apareció de repente, emergiendo de la niebla que había comenzado a descender sobre las montañas. Era una estructura alta de madera y metal, elevándose por encima de los árboles. Desde aquí arriba probablemente podríamos ver millas en todas direcciones. Un buen lugar para defenderse, o un buen lugar para quedar atrapado. Detuve la camioneta en la base de la torre. Había una pequeña cabaña junto a ella, probablemente donde el guardabosques vivía cuando estaba de turno. La puerta estaba cerrada, las ventanas intactas, signos prometedores. Bajamos del vehículo, Pete cargando a la mujer de nuevo. Golpeé la puerta de la cabaña. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Silencio. Intenté el pomo. Cerrado. Mara retrocedió y pateó la puerta cerca de la cerradura. La madera se astilló, pero la puerta se mantuvo. Pete la pateó de nuevo más fuerte. Esta vez cedió, abriéndose de golpe. El interior de la cabaña era espartano pero funcional. Una cama en la esquina, una estufa de leña, una mesa con mapas y un radio. Y de pie junto a la ventana, apuntándonos con un rifle, había un hombre. Era de mediana edad, con cabello oscuro cortado al ras y ojos afilados que nos evaluaban fríamente. Vestía el uniforme verde de un guardabosques. «Bajen sus armas», ordenó con voz firme. Mara y Pete obedecieron lentamente. Yo levanté mis manos mostrando que estaban vacías. «No queremos problemas», dije. «Solo estamos buscando refugio». El guardabosques no bajó su rifle. «¿Cuántos son?» «3, más una herida». Señalé a la mujer en los brazos de Pete. El guardabosques la miró, sus ojos estrechándose. «¿Mordida?» «Sí», admitió Pete, «pero no ha mostrado signos todavía». El guardabosques consideró esto por un momento. Luego, lentamente, bajó su rifle. «Nombre es Cordell, Ranger Cordell. Y si esa chica se convierte, la mato yo mismo». Cordell nos dejó entrar, pero dejó claro que estábamos bajo prueba. Colocamos a la mujer en la cama, limpiando y vendando su herida lo mejor que pudimos con los suministros médicos limitados de Cordell. Ella seguía inconsciente, su respiración superficial pero constante. Cordell nos interrogó durante la siguiente hora, queriendo saber de dónde veníamos, qué habíamos visto, si habíamos sido seguidos. Le contamos todo: la comisaría, la barricada militar, los penitentes, la tienda de Pete. Cordell escuchó en silencio, su expresión volviéndose más sombría con cada detalle. «He estado rastreando a esos fanáticos durante días», dijo finalmente. «Han establecido campamentos por todas las montañas, cazando supervivientes, ofreciéndolos a los rabiosos como sacrificios». El estómago se me revolvió. «¿Por qué?» Cordell se encogió de hombros. «Porque están locos, porque creen que apaciguar a los infectados de alguna manera los salvará. No lo hace, solo los hace más peligrosos». La noche cayó rápidamente en las montañas. Cordell encendió la estufa de leña, el calor gradualmente llenando la cabaña. Compartimos la comida enlatada que habíamos traído, comiendo en silencio. La mujer todavía no despertaba. Pete se quedó junto a ella, revisando su temperatura cada pocos minutos. Estaba desarrollando fiebre. No era un buen signo. Mara se sentó junto a la ventana, mirando la oscuridad afuera. Cordell revisaba su rifle, limpiando metódicamente cada parte. Yo no podía quedarme quieto. Caminaba de un lado a otro, mis pensamientos dando vueltas. ¿Cuánto tiempo podríamos quedarnos aquí? ¿Qué haríamos si la mujer se convertía? Si los penitentes nos encontraban? Si los rabiosos subían la montaña? Demasiadas variables, demasiadas formas de morir. Cordell finalmente rompió el silencio. «Deberíamos establecer turnos de vigilancia, 2 horas cada uno. Mantengan los ojos abiertos y los oídos agudos». Tomé el primer turno, subiendo a la torre de vigilancia. La vista desde arriba era impresionante. Podía ver el bosque extendiéndose en todas direcciones, las copas de los árboles iluminadas por la luna. Pero también podía ver los incendios, docenas de ellos, puntos naranjas brillando en la oscuridad. Algunos eran pueblos ardiendo, otros eran fogatas, probablemente campamentos de supervivientes o de penitentes. No había forma de saber. El viento aullaba entre los árboles, llevando consigo sonidos distantes, gritos, disparos, el gemido inquietante de los rabiosos. La distancia los hacía surrealistas, como ecos de otra realidad, pero sabía que eran reales,
tan reales como el agujero de bala en el parabrisas de mi camioneta, tan reales como la mordida en el brazo de esa mujer. El mundo se había convertido en una pesadilla, y no había despertar de ella. Mara me relevó después de 2 horas. Bajé a la cabaña, mis piernas temblando por el agotamiento. Pete estaba dormido en una silla junto a la cama de la mujer. Cordell estaba cerca de la estufa, sus ojos cerrados pero su rifle en su regazo. Yo me acosté en el suelo usando mi chaqueta como almohada. El sueño me encontró rápidamente, pero no trajo descanso. Soñé con el sheriff Kane, soñé con Linda siendo despedazada, soñé con cruces ensangrentadas y ojos hambrientos. Me desperté varias veces cubierto de sudor, mi corazón acelerado. Cada vez me obligaba a volver a dormir sabiendo que necesitaba el descanso. Pero el descanso nunca llegaba realmente, solo más pesadillas. Cuando finalmente amaneció, me sentía más cansado que cuando me había acostado. Pete ya estaba despierto mirando a la mujer. Su fiebre empeoró durante la noche, dijo en voz baja. No creo que le quede mucho tiempo. La mujer despertó poco después del amanecer. Sus ojos se abrieron de repente, enfocándose en Pete inclinado sobre ella. Trató de hablar, pero su voz salió como un graznido. Pete le dio agua sosteniéndola mientras bebía. Está bien, le dijo suavemente. Estás a salvo. Pero no estaba a salvo. Ninguno de nosotros lo estaba. Ella nos miró a todos nosotros reunidos alrededor de la cama. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó débilmente. Pete le explicó contándole cómo la habíamos encontrado en la carretera. Ella escuchó, lágrimas formándose en sus ojos. Los penitentes, susurró. Ellos me usaron como cebo. Mataron a mi familia. Me hicieron verlo. Su voz se quebró. Mara se arrodilló junto a ella. ¿Cómo te llamas? Maggie, respondió. Maggie Torres. Cordell se acercó, su expresión seria. Maggie, fuiste mordida. ¿Sabes lo que eso significa? Ella sintió más lágrimas cayendo. Voy a convertirme. Cordell no endulzó las cosas. Probablemente, pero no sabemos cuánto tiempo tienes. Algunas personas se convierten en horas, otras tardan días. Depende de dónde esté la mordida y de cuánto veneno entró en tu sistema. Maggie miró su brazo vendado. ¿Pueden simplemente hacerlo rápido? Cuando llegue el momento. No quiero ser una de esas cosas. La habitación se quedó en silencio. ¿Qué le dices a alguien que te pide que lo mates? Que le perdonas la vida antes de que pierda su humanidad. Pete tomó su mano. No ha llegado a eso todavía, dijo con voz firme. Tal vez no suceda. Tal vez eres inmune, pero todos sabíamos la verdad. No había inmunidad, solo infección o muerte. Maggie cerró sus ojos, nuevas lágrimas escapando de debajo de sus párpados. Gracias por no dejarme allí, susurró. Pete apretó su mano. No dijo nada más. Pasamos el día fortificando la cabaña y la torre. Cordell tenía algunos tablones de madera almacenados. Los usamos para reforzar las ventanas. Mara y yo revisamos el perímetro, buscando cualquier ruta de acceso que los rabiosos o los penitentes pudieran usar. El bosque era denso, lo que era bueno y malo. Bueno porque dificultaba que alguien se acercara sin ser visto. Malo porque también nos daba menos tiempo de advertencia. Maggie pasó la mayor parte del día durmiendo, su fiebre subiendo y bajando. Pete se quedó con ella, hablándole cuando estaba consciente, limpiando su frente con un trapo frío cuando no lo estaba. Había algo en su devoción que me hacía sentir incómodo, como si ya la estuviera lamentando, como si ya hubiera aceptado su destino. Tal vez tenía razón. Tal vez todos deberíamos aceptar nuestros destinos, pero yo no estaba listo todavía. Todavía no. Al caer la noche, Cordell reunió a todos. He estado pensando, comenzó. Esta torre es un buen refugio temporal, pero no es sostenible a largo plazo. Tenemos suministros limitados, sin agua corriente, y si los penitentes nos encuentran, estaremos atrapados. Mara asintió. Entonces, ¿qué sugieres? Cordell desplegó un mapa. Hay una presa hidroeléctrica a unas 20 millas al este. Está fortificada. Muros de concreto, fuente de energía, acceso al agua. Si podemos llegar allí, tendríamos una oportunidad real de sobrevivir a largo plazo. Estudié el mapa. La ruta hacia la presa pasaba por varios pueblos pequeños y un largo tramo de carretera abierta. Sería peligroso, pero quedarse aquí también era peligroso. ¿Cuándo nos vamos?, pregunté. Cordell me miró. Mañana al amanecer, mientras todavía tengamos la ventaja de la luz del día. Todos asintieron en acuerdo, excepto Pete. Él miró hacia Maggie. ¿Qué pasa con ella? La pregunta colgó en el aire como humo tóxico. Cordell fue el primero en responder. Si todavía está viva mañana y no ha mostrado signos de conversión, viene con nosotros. Si ha mostrado signos, dejó la implicación sin decir. Pete apretó su mandíbula. No la abandonaremos. No estoy sugiriendo que lo hagamos, respondió Cordell. Estoy diciendo que si se convierte, hacemos lo que tenemos que hacer. Por su bien y por el nuestro. Pete quería discutir.
Podía verlo en sus ojos, pero sabía que Cordell tenía razón. Todos lo sabíamos. Pasamos el resto de la noche preparándonos, empacando suministros, revisando armas, planeando la ruta. Traté de dormir, pero nuevamente el sueño fue esquivo. Cada sonido afuera me ponía en alerta, cada crujido de rama, cada aullido distante del viento. Mi mente no se apagaba, seguía reproduciendo escenarios. ¿Qué haríamos si encontrábamos la presa abandonada? ¿Qué haríamos si estaba ocupada? ¿Qué haríamos si Maggie se convertía en la camioneta? A medianoche estaba de guardia nuevamente en la torre. La luna estaba oculta detrás de nubes, haciendo que el bosque debajo fuera casi invisible. Pero había algo allá abajo. Podía sentirlo. Un movimiento en la oscuridad. Agudad mi vista tratando de penetrar las sombras. Entonces las vi. Luces. Pequeñas luces titilantes moviéndose entre los árboles. Antorchas. Docenas de ellas. Avanzando hacia la torre. Mi corazón comenzó a acelerarse. Bajé corriendo la escalera, irrumpiendo en la cabaña. «Tenemos compañía», anuncié. Cordell estaba de pie instantáneamente, agarrando su rifle. Mara despertó, alerta de inmediato. Pete miró desde donde estaba sentado junto a Maggie. «¿Rabiosos?», preguntó. Sacudí mi cabeza. «Peor, los penitentes. Y traen a muchos». Cordell maldijo, moviéndose hacia la ventana. Miró a través de un hueco en los tablones. Debe ser su campamento principal. 30, tal vez 40 de ellos. Estábamos superados en número 10-1. No había forma de ganar una pelea. Teníamos que huir. Nos movimos rápidamente, agarrando solo lo esencial. Mara cargó munición y suministros médicos. Cordell tomó su radio y mapas. Pete levantó a Maggie de la cama, envolviéndola en una manta. Ella protestó débilmente, pero no tenía fuerza para resistir. Salimos por la puerta trasera, moviéndonos silenciosamente hacia mi camioneta estacionada en la sombra de la torre. Las antorchas estaban más cerca ahora. Podía escuchar el cántico. Las mismas palabras sin sentido que había escuchado en la tienda de Pete. Un ritmo constante y perturbador que me erizaba la piel. Subimos a la camioneta. Pete y Maggie en la parte trasera. Mara y Cordell en los asientos delanteros conmigo. No arranqué el motor todavía. Primero necesitábamos que ellos se acercaran más, que enfocaran su atención en la cabaña vacía. Esperamos en tensión silenciosa, apenas respirando. Los penitentes emergieron de la línea de árboles, sus antorchas lanzando sombras largas y temblorosas. Estaban vestidos con harapos, sus rostros marcados con cruces ensangrentadas. El líder, el mismo hombre alto de la carretera, caminaba al frente. Levantó su mano y el cántico se detuvo. En el repentino silencio su voz resonó claramente. «Sabemos que están ahí. El fuego purificador viene para todos», señaló hacia la cabaña. 2 de sus seguidores corrieron hacia adelante, lanzando sus antorchas contra las paredes de madera. Las llamas se prendieron inmediatamente, alimentadas por la madera seca. En segundos la cabaña estaba envuelta. Cordell susurró bajo su aliento. «Ahora». Giré la llave. El motor rugió a la vida, y todos los ojos se giraron hacia nosotros. El líder sonrió esa sonrisa retorcida de nuevo. «Corran», dijo suavemente. «La purga los alcanzará de todos modos». Pisé el acelerador, las llantas girando en la tierra suelta antes de agarrarse. Salimos disparados hacia adelante, atravesando el campamento de penitentes. Ellos se dispersaron, algunos disparando con rifles, otros lanzando cosas hacia nosotros. Algo golpeó el techo de la camioneta con un fuerte golpe metálico. Un hacha. Rebotó, girando en el aire antes de caer. No miré atrás, solo conduje, siguiendo el estrecho camino de tierra que descendía de la montaña. Detrás de nosotros escuché motores rugiendo a la vida. Nos estaban persiguiendo. El camino era traicionero, lleno de rocas sueltas y curvas cerradas. Tomé una curva demasiado rápido, sintiendo las llantas del lado derecho levantarse del suelo por un momento antes de estrellarse de vuelta. Mara se aferró al tablero, sus nudillos blancos. Cordell estaba retorcido en su asiento, disparando por la ventana trasera. Escuché impactos de balas contra metal, pero ninguna atravesó. El camino finalmente desembocó en la carretera principal. Giré bruscamente a la derecha, hacia el este, hacia la presa. Los faros de las camionetas de los penitentes aparecieron detrás de nosotros, ganando terreno. Estas no eran camionetas viejas y oxidadas como la mía. Eran vehículos más nuevos, más rápidos. Nos alcanzarían eventualmente. «Necesitamos perderlos», dije declarando lo obvio. Cordell estudió el mapa incluso mientras era sacudido por el movimiento de la camioneta. «Hay un desvío a 1 milla adelante, camino forestal. Si podemos llegar allí, tal vez podamos ocultarnos». Era un plan débil, pero era lo único que teníamos. Empujé el acelerador hasta el fondo, el motor de la camioneta gimiendo en protesta. El velocímetro subía. 60, 70, 80. Los árboles pasaban volando en un borrón verde oscuro. El desvío apareció apenas visible en la oscuridad. Giré sin reducir la velocidad. La camioneta se deslizó.
las llantas traseras balanceándose salvajemente. Por un horrible momento pensé que volcaríamos, pero logré controlarlo, enderezando el volante justo a tiempo. Ahora estábamos en un camino forestal estrecho, las ramas rasguñando los costados de la camioneta con sonidos agudos. Los faros de los penitentes pasaron el desvío, continuando por la carretera principal. Habíamos ganado unos minutos. Reduje la velocidad navegando más cuidadosamente por el camino irregular. Cordell señaló adelante. Ahí, esa arboleda densa. Podemos escondernos allí. Manejé hacia ella apagando el motor una vez que estuvimos completamente ocultos por los árboles. Nos quedamos sentados en oscuridad silenciosa escuchando. Minutos pasaron. Luego, escuché el sonido de motores regresando. Ellos habían notado que faltábamos. Estaban buscando. Las camionetas pasaron lentamente por el camino forestal, sus faros barriendo de un lado a otro. Contuve la respiración rezando para que no miraran demasiado de cerca. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, los motores se desvanecieron en la distancia. Habíamos sobrevivido. Por ahora. Mara soltó un suspiro tembloroso. Cordell recargó su rifle. Pete revisó a Maggie, quien estaba pálida y sudorosa, pero aún consciente. ¿Estás bien?, le preguntó. Ella asintió débilmente. He estado mejor, murmuró intentando sonreír. No funcionó. Esperamos otra hora antes de arriesgar que movernos de nuevo. Cuando finalmente salimos de la arboleda y regresamos al camino, el cielo oriental comenzaba a iluminarse con los primeros indicios del amanecer. Habíamos sobrevivido la noche, pero habíamos perdido nuestro refugio. Habíamos perdido tiempo y habíamos ganado enemigos que no se detendrían hasta que estuviéramos muertos. El camino hacia la presa se estiró ante nosotros, oscuro e incierto, pero era el único camino que nos quedaba. El amanecer no trajo alivio, solo una luz grisácea que revelaba la extensión del desastre. Condujimos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos oscuros. La carretera estaba salpicada de vehículos abandonados, algunos volcados, otros simplemente dejados con las puertas abiertas como si sus ocupantes hubieran huido corriendo. Pasamos junto a un autobús escolar volcado en la cuneta, sus ventanas rotas y manchadas con algo oscuro que no quise examinar demasiado de cerca. Maggie tosió desde atrás, un sonido húmedo y profundo que hizo que Pete se tensara. Él la revisó sintiendo su frente. La fiebre está subiendo de nuevo, anunció con voz tensa. Mara me lanzó una mirada preocupada. Cordell mantuvo sus ojos en el mapa, trazando nuestra ruta con el dedo. Deberíamos llegar a la presa en unas 3 horas si mantenemos este ritmo, dijo. 3 horas. Parecía una eternidad. Pasamos por un pueblo pequeño, no más grande que el mío. Las calles estaban vacías, las tiendas saqueadas. Un perro callejero escarbaba en la basura frente a una gasolinera destruida. Nos vio pasar pero no reaccionó, simplemente volvió a su búsqueda de comida. Había algo profundamente perturbador en esa normalidad. El mundo se había acabado, pero la vida encontraba formas de continuar, incluso si solo era un perro buscando sobras. Mara señaló hacia un supermercado más adelante. Deberíamos verificar si hay suministros. Estamos bajos en agua. Tenía razón. Nuestras reservas se estaban agotando, pero detenerme significaba arriesgarnos. Cada parada era otra oportunidad para que algo nos encontrara. Aún así, no teníamos opción. El agua era esencial. Detuve la camioneta frente al supermercado apagando el motor. El silencio que siguió fue opresivo, roto solo por el goteo distante de agua y el crujido del metal al enfriarse. El frente del supermercado estaba destrozado, las puertas de vidrio hechas añicos. El interior estaba oscuro, las luces apagadas. Cordell y yo entramos primero, nuestras armas levantadas. Mara nos siguió manteniendo la retaguardia. Pete se quedó con Maggie en la camioneta. El olor dentro era abrumador. Comida podrida, algo químico, y debajo de todo eso el inconfundible hedor a muerte. Mis ojos tardaron un momento en ajustarse a la penumbra. Los pasillos estaban saqueados, estantes volcados, productos esparcidos por el suelo. Avanzamos lentamente, nuestros pasos crujiendo sobre vidrios rotos y envases aplastados. Cordell señaló hacia el fondo. La sección de bebidas debería estar allá. Nos dirigimos en esa dirección. Cada nervio en mi cuerpo tenso y alerta. Cada sombra parecía moverse. Cada sonido parecía una amenaza. Llegamos a la sección de bebidas. Sorprendentemente, quedaban algunas botellas de agua en los estantes inferiores. La gente en pánico probablemente no pensó en mirar abajo. Comenzamos a llenar una bolsa trabajando rápidamente. Entonces lo escuché. Un sonido detrás de nosotros. Un arrastre suave como algo siendo arrastrado por el suelo. Me congelé, mi mano apretándose alrededor del extintor que todavía cargaba. Cordell también lo escuchó. Nos giramos lentamente. En el pasillo adyacente, apenas visible en la oscuridad, había una figura. Se movía de manera errática, su cabeza inclinada en un ángulo antinatural. Un rabioso, pero este parecía diferente.
Se movía más lento, como si estuviera herido o exhausto. Cordell levantó su rifle, apuntando cuidadosamente. Pero antes de que pudiera disparar, Mara puso su mano en el cañón, bajándolo. «Espera», susurró. «El ruido atraerá a más». Tenía razón. Un disparo en este espacio cerrado sería como tocar una campana de cena. La figura siguió arrastrándose, sin parecer notarnos. Estaba ocupada con algo en el suelo, algo que no pude identificar en la oscuridad. Nos movimos silenciosamente en la dirección opuesta, retrocediendo hacia la salida. Cada paso era deliberado, cuidadoso. No podíamos permitirnos hacer ruido. Estábamos casi en la puerta cuando mi pie pisó una lata vacía. El sonido metálico resonó como un disparo. La figura se detuvo. Su cabeza se giró hacia nosotros con un movimiento brusco y mecánico. Y entonces corrió. No caminó. Corrió. Directo hacia nosotros. Cordell disparó. El estruendo del rifle en el espacio cerrado hizo que mis oídos zumbaran. La bala golpeó al rabioso en el hombro, haciéndolo girar pero sin detenerlo. Seguía viniendo. Balanceé el extintor con toda mi fuerza, conectando con su cabeza. El impacto hizo que mis brazos vibraran. El rabioso cayó, pero inmediatamente comenzó a levantarse de nuevo. Mara disparó, su pistola produciendo un flash brillante. Esta vez la bala encontró su marca, atravesando el cráneo del rabioso. Finalmente se quedó quieto, pero el daño estaba hecho. El ruido había atraído atención. Desde las profundidades del supermercado, escuché los gritos. No uno, no dos, muchos. «¡Corran!», gritó Cordell. No necesitaba que me lo dijeran 2 veces. Corrimos hacia la salida, nuestros pies golpeando el suelo en un ritmo frenético. Detrás de nosotros, los gritos se intensificaron. Emergimos a la luz del día justo cuando los primeros rabiosos aparecieron en la entrada oscura. Pete ya había arrancado el motor de la camioneta. Nos lanzamos dentro, Cordell y yo casi tropezando el uno con el otro. Pete pisó el acelerador antes de que las puertas estuvieran completamente cerradas. Los rabiosos se derramaron del supermercado como hormigas de un nido perturbado, persiguiéndonos por el estacionamiento. Pero una vez más, la camioneta era más rápida. Regresamos a la carretera, mi corazón todavía acelerado. Mara contó las botellas de agua que habíamos conseguido. 7, anunció. No es mucho, pero nos mantendrá por un día o 2. Asentí, sin confiar en mi voz. Mis manos temblaban por la adrenalina. Cada encuentro nos dejaba más desgastados, más al límite. ¿Cuánto tiempo podríamos seguir así? ¿Cuántas veces más podríamos escapar por poco antes de que nuestra suerte se agotara? Cordell volvió a revisar el mapa, aunque en este punto probablemente lo había memorizado. Hay un puente más adelante que cruza un desfiladero. Si los penitentes están rastreándonos, ese sería un buen lugar para una emboscada. Genial. Solo lo que necesitábamos. Más paranoia. Pero no podíamos evitar el puente. Era el único camino hacia la presa. Tendríamos que arriesgarnos. El puente apareció después de otra hora de conducción. Era una estructura antigua, de acero oxidado y madera podrida, suspendida sobre un desfiladero profundo. El río abajo rugía con agua derretida de las montañas. Reduje la velocidad, acercándonos cautelosamente. Cordell escaneó ambos lados del puente con binoculares que había tomado de la torre. «No veo nada», reportó. «Pero eso no significa que no estén ahí». Decidimos que Mara y Cordell cruzarían primero a pie, revisando la estabilidad del puente y buscando trampas. Pete y yo esperaríamos con la camioneta y Maggie. Los vi cruzar lentamente, probando cada tablón antes de poner su peso completo en él. Algunos tablones estaban podridos, otros faltaban por completo, pero la estructura parecía sólida. Finalmente llegaron al otro lado y Cordell me hizo señas para que avanzara. Conduje lentamente sobre el puente, sintiendo cada crujido y gemido de la madera bajo el peso de la camioneta. A mitad de camino, Maggie comenzó a convulsionar. Pete gritó mi nombre, pánico en su voz. Pisé el freno instintivamente. Error. El peso de la frenada repentina hizo que uno de los tablones podridos bajo nosotros se astillara. La llanta trasera derecha se hundió, la camioneta inclinándose peligrosamente hacia un lado. Podía ver el río muy abajo a través del agujero, el agua blanca golpeando las rocas. «No te muevas», gritó Cordell desde el otro lado, como si pudiera. Mis manos estaban congeladas en el volante, mi cuerpo completamente rígido. Detrás de mí, Pete luchaba con Maggie, tratando de mantenerla quieta mientras sus convulsiones sacudían la camioneta. Cada movimiento hacía que la madera crujiera más fuerte. Otro tablón se astilló. La camioneta se inclinó más. Mara regresó corriendo al puente, ignorando los tablones podridos. «Pete, necesitas sacarla de allí», gritó. Pete miró el agujero debajo de nosotros, luego a Maggie, luego a Mara. Tomó su decisión. Abrió la puerta trasera, levantando a Maggie todavía convulsionando. Las convulsiones se detuvieron repentinamente. Por un horrible momento pensé que había muerto, pero luego sus ojos se abrieron. No eran sus ojos,
Eran ojos de rabioso. Inyectados en sangre, hambrientos, se lanzó hacia Pete, sus dientes chasqueando hacia su garganta. Pete apenas logró empujarla hacia atrás. Su fuerza superior la mantuvo a raya, pero no por mucho tiempo. Cordell levantó su rifle. «Pete, muévete», gritó. Pete sabía lo que significaba. Lágrimas bajaban por su rostro mientras empujaba a Maggie lejos de él. «Lo siento», susurró. Cordell disparó. La bala atravesó el pecho de Maggie. Ella se tambaleó hacia atrás, cayendo por el agujero en el puente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pete se quedó congelado mirando el espacio donde Maggie había estado. Yo estaba paralizado, mi cerebro luchando por procesar lo que acababa de presenciar. Entonces otro tablón se dio. La llanta trasera izquierda ahora también se hundió. La camioneta estaba colgando por ambas llantas traseras, solo las delanteras todavía en madera sólida. «Jack, tienes que salir», gritó Mara. Pero si me movía, si cambiaba el balance de peso, toda la camioneta podría caer. Pete pareció despertar de su trance. Se arrastró hacia la puerta trasera, moviéndose lenta y cuidadosamente. Cada milímetro que se movía hacía que la camioneta se balanceara. Finalmente alcanzó el borde y saltó, aterrizando en una sección más estable del puente. Ahora era mi turno. Abrí mi puerta lentamente. El aire frío del desfiladero me golpeó. Miré abajo. Error. El río parecía estar a kilómetros de distancia. Un paso. Ese era todo lo que necesitaba dar. Puse un pie en la madera fuera de la camioneta. Se mantuvo. Transferí mi peso lentamente. Detrás de mí, escuché el horrible sonido de más madera astillándose. No tenía tiempo para ser cuidadoso. Salté, lanzándome hacia adelante con toda mi fuerza. Mis manos agarraron el borde de un tablón sólido justo cuando la camioneta finalmente cedió. El estruendo del metal golpeando las rocas abajo resonó por el desfiladero. Cordell y Pete me agarraron, tirando de mí hacia un terreno seguro. Me quedé acostado en el puente por un momento, jadeando, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que explotaría. Habíamos perdido la camioneta, habíamos perdido la mayoría de nuestros suministros, habíamos perdido a Maggie, y ahora estábamos a pie, a millas de nuestro destino, sin transporte y con pocos recursos. Pete se sentó pesadamente, su cabeza en sus manos. Sus hombros se sacudían con sollozos silenciosos. Mara se sentó junto a él sin decir nada. ¿Qué había que decir? Cordell fue el primero en recuperarse. Necesitamos seguir moviéndonos. No podemos quedarnos aquí. Tenía razón. Lamentarse no nos traería de vuelta a la camioneta ni a Maggie. Reunimos lo que pudimos salvar. Algunos rifles, munición limitada, algunas botellas de agua, comida enlatada. Lo metimos todo en mochilas que habíamos tomado de la torre de Cordell. Cada uno de nosotros cargó con lo que podía. Pete tomó la carga más pesada sin una palabra, como si el dolor físico pudiera de alguna manera aliviar el dolor emocional. Comenzamos a caminar, dejando atrás el puente y sus horrores. La carretera se estiró ante nosotros, vacía y silenciosa. Según el mapa de Cordell, teníamos unas 15 millas más hasta la presa. A pie, eso tomaría horas, tal vez todo el día. Teníamos que llegar antes del anochecer. Estar atrapados afuera en la oscuridad sería una sentencia de muerte. Caminamos en silencio durante la primera hora, cada uno perdido en nuestros pensamientos. El sol subió más alto, calentando el aire. El sudor empapó mi camisa, la mochila pesada cavando en mis hombros. Mis piernas, no acostumbradas a tanto ejercicio después de años de alcoholismo, comenzaron a protestar. Cada paso se volvía más difícil, pero no me detuve. No podía. Detenerse significaba morir. Pasamos por más pueblos abandonados, más casas destruidas, más restos de vidas que alguna vez fueron normales. Un columpio moviéndose suavemente en el viento, un muñeco de peluche en el medio de la carretera, un coche familiar con calcomanías de figuras de palo en la ventana trasera. Cada uno un recordatorio de lo que habíamos perdido, de lo que el mundo había sido. Traté de no mirar, traté de solo poner un pie delante del otro, pero era imposible ignorar completamente la devastación. Alrededor del mediodía, encontramos un pequeño arroyo junto a la carretera. Cordell sugirió que nos detuviéramos para descansar y rellenar nuestras botellas de agua. El agua del arroyo era clara y fría, probablemente segura para beber. Probablemente. En este punto no teníamos muchas opciones. Bebimos profundamente, el agua aliviando nuestras gargantas secas. Compartimos una lata de frijoles pasándola entre nosotros. No era mucho, pero era algo. Pete finalmente habló, su voz ronca. Debería haberme dado cuenta antes, con Maggie. Debería haber visto las señales. Mara sacudió su cabeza. No había nada que pudieras hacer. La fiebre puede engañar. A veces parece que está mejorando justo antes del final. Pete no parecía convencido. Prometí que estaría a salvo y la dejé caer. La salvaste de convertirse completamente, dije. Le diste una muerte más rápida de lo que hubiera tenido de otra manera. Eso es algo. Pete me miró.
sus ojos rojos. ¿Lo es? No tenía una respuesta. No estaba seguro de si había alguna. Terminamos nuestro descanso y continuamos. Las horas se fundieron entre sí. Caminar, descansar brevemente, caminar de nuevo. El sol comenzó su descenso hacia el horizonte, pintando el cielo en tonos de naranja y rojo, hermoso y terrible a la vez. Cordell revisó el mapa de nuevo. Deberíamos estar cerca, tal vez otras 3 millas. Mis piernas se sentían como plomo. Cada paso requería un esfuerzo consciente, pero la promesa de refugio, de un lugar para descansar realmente, me mantenía avanzando. Finalmente, doblando una curva en la carretera, la vimos. La presa era masiva, un muro de concreto gris elevándose desde el valle, conteniendo un lago enorme detrás de ella. Cerca de la base había un complejo de edificios, probablemente oficinas y cuartos de mantenimiento, y alrededor de todo, una cerca alta coronada con alambre de púas. Parecía prometedor, parecía seguro, demasiado bueno para ser verdad. Nos acercamos cautelosamente. La puerta principal de la cerca estaba cerrada con cadenas y un candado pesado, pero la cerca en sí parecía intacta, sin brechas visibles. Cordell examinó el candado. «Podría dispararle», sugirió. «Demasiado ruidoso», respondió Mara. «Podría atraer atención no deseada». Miré alrededor buscando otra entrada. Cerca del lado oeste de la cerca, noté una sección donde los arbustos crecían densos contra el metal. Me acerqué apartando las ramas. Detrás de ellas alguien había cortado un agujero en la cerca, lo suficientemente grande para que una persona se metiera. «Aquí», llamé a los demás. Se reunieron examinando el agujero. «Alguien más ya estuvo aquí», observó Pete. «O todavía está aquí», agregó Cordell sombríamente. Solo había una forma de averiguarlo. Uno por uno. Nos metimos por el agujero, emergiendo dentro del perímetro de la presa. El complejo era más grande de lo que parecía desde afuera. Había varios edificios, cada uno etiquetado con señales descoloridas. Generador principal, control de operaciones, cuartos de mantenimiento, alojamiento del personal. El último sonaba prometedor. Nos dirigimos hacia él, moviéndonos de cobertura en cobertura, usando vehículos abandonados y equipo como escudos. La puerta del edificio de alojamiento estaba entreabierta. Cordell la empujó completamente, su rifle en alto. El interior estaba oscuro, las ventanas cubiertas, pero había señales de habitación reciente, latas de comida vacías, mantas arrugadas, un radio portátil en una mesa. «Hola», llamó Cordell. Silencio. Entramos explorando cuidadosamente cada habitación. El edificio tenía una docena de pequeñas habitaciones tipo dormitorio, un área común y una cocina. Todo estaba vacío. Quienquiera que hubiera estado aquí se había ido, o estaba escondido esperando ver qué haríamos. Decidimos asentarnos en el área común, un espacio central donde podíamos ver todas las entradas. Mara comenzó a revisar el inventario de suministros que quedaban en el edificio. Había algo de comida enlatada, más agua, incluso algunas mantas limpias. No mucho, pero más de lo que teníamos. Pete se derrumbó en un sofá raído, cerrando sus ojos. Cordell revisó el radio ajustando el dial. Solo estática. Intentó varias frecuencias. Más estática. Luego, débilmente, escuchamos una voz. Repetir. Centro de cuarentena. Denver. Procedimientos de entrada. No infectados. Repetir. La transmisión cortó, reemplazada por estática de nuevo. Cordell intentó sintonizarla de nuevo, pero no regresó. «Denver», dijo pensativamente. «Eso está a varios cientos de millas de aquí». «Pero es algo», respondió Mara. «Es esperanza». ¿Lo era? ¿O era solo otra falsa promesa? Otra trampa que nos mataría si la perseguíamos. Pasamos el resto del día fortificando el edificio de alojamiento. Empujamos muebles contra las ventanas. Cerramos y aseguramos todas las puertas excepto una, que dejamos como ruta de escape de emergencia. Encontramos más munición en un armario cerrado en uno de los dormitorios, evidencia de que los trabajadores de la presa habían estado preparados para problemas. O tal vez el ocupante anterior había sido un coleccionista. De cualquier manera, mejoraba nuestras posibilidades. Mientras el sol se ponía, nos reunimos en el área común, compartiendo otra lata de comida. Cordell habló primero. «Necesitamos decidir. ¿Nos quedamos aquí e intentamos hacer que funcione a largo plazo? ¿O usamos esto como una parada temporal antes de intentar llegar a Denver?» Era una buena pregunta. Quedarse significaba seguridad relativa pero recursos limitados. Ir significaba riesgo pero posibilidad de algo mejor. Pete no dijo nada, todavía sumido en su dolor. Mara miró a Cordell, luego a mí. «¿Qué piensas, Jack?» ¿Qué pensaba? Pensaba que todo era una mierda. Pensaba que no importaba lo que eligiéramos. Probablemente terminaríamos muertos de todos modos. Pensaba que la esperanza era una droga peligrosa en este nuevo mundo. Pero no dije nada de eso. «Necesitamos más información», dije finalmente.
Mañana exploramos el resto del complejo. Vemos qué recursos realmente tenemos aquí. Luego decidimos. Cordell asintió. Suena razonable. Establecimos un cronograma de vigilancia para la noche. 2 horas cada uno. Me ofrecí para el primer turno, sabiendo que no dormiría de todos modos. Los demás se instalaron en varios dormitorios, llevando sus armas con ellos. Yo me senté junto a la ventana en el área común, mirando la oscuridad afuera. La luna se había levantado, llena y brillante, bañando el complejo de la presa en luz plateada. Era hermoso, de una manera estéril y fría, como una morgue. Mi turno pasó sin incidentes. Desperté a Mara para el suyo. Luego me arrastré a uno de los dormitorios vacíos. La cama era dura pero mejor que el suelo. Me quedé dormido casi instantáneamente, mi cuerpo finalmente cediendo al agotamiento. Soñé con el puente. Soñé con Maggie cayendo, sus ojos de rabioso mirándome fijamente incluso mientras desaparecía en el desfiladero. Soñé con el sheriff Kane y Linda y todos los muertos que habían quedado en mi camino. Me desperté varias veces, cubierto de sudor, mi corazón acelerado. Cada vez me obligaba a volver a dormir, pero el descanso nunca era real, solo más pesadillas. Cuando finalmente amaneció, me sentía peor que antes de acostarme, pero al menos había sobrevivido otra noche. En este mundo eso contaba como una victoria. Después de un desayuno escaso de frijoles fríos, salimos a explorar el complejo. Cordell y Mara tomaron los edificios del generador y control. Pete y yo revisamos las instalaciones de mantenimiento. El edificio de mantenimiento era enorme, lleno de herramientas, piezas de repuesto y equipo pesado. También había varios vehículos, camionetas de trabajo, una excavadora, incluso una camioneta pick-up que parecía en buenas condiciones. Pete revisó el motor. Necesita gasolina, pero aparte de eso parece funcional. Eso era bueno. Si necesitábamos huir, al menos tendríamos transporte. Seguimos explorando, encontrando más suministros, cuerdas, lonas, herramientas. Todo útil para la supervivencia a largo plazo. En la parte trasera del edificio encontramos algo más. Un cuerpo. Estaba parcialmente cubierto con una lona, como si alguien hubiera intentado esconderlo. Pete lo destapó. El olor fue inmediato y abrumador. El cuerpo había estado aquí por días, tal vez semanas. No era un rabioso. El hombre, porque claramente había sido un hombre, tenía un uniforme de trabajador de la presa y tenía un agujero de bala limpio en su frente. Ejecución. Igual que los soldados en la barricada. Pete buscó en los bolsillos del muerto, encontrando una billetera. Adentro había una identificación. Martin Reeves, ingeniero jefe. Y una foto. El hombre con una mujer y 2 niños, todos sonriendo. Una vida normal en lo que parecía otro mundo. ¿Por qué alguien lo mataría?, preguntó Pete. No tenía respuesta, pero algo sobre esto me inquietaba. Cubrimos el cuerpo de nuevo y salimos del edificio de mantenimiento, dirigiéndonos de regreso al área común para encontrarnos con Cordell y Mara. Ellos ya habían regresado, sus expresiones sombrías. Encontramos algo que necesitan ver, dijo Cordell. Nos llevó al edificio de control de operaciones, a una sala llena de monitores y equipos de comunicaciones. En una de las pantallas, todavía funcionando con energía auxiliar, había imágenes de cámaras de seguridad. Las cámaras mostraban varias áreas del complejo, la puerta principal, el estacionamiento, el techo de la presa y una cámara que enfocaba el lago detrás de la presa. Cordell señaló esa. Mira el lago. Miré. Al principio no vi nada inusual, solo agua. Luego lo noté. En la orilla lejana del lago, apenas visible, había estructuras, tiendas de campaña, vehículos, humo de fogatas. «Hay gente allá», dije innecesariamente. «Sí», confirmó Cordell. «Mucha gente, y apuesto a que no son amigables». Mara señaló otra pantalla. «Miren esta». Mostraba la puerta principal, y reunido frente a ella, moviéndose inquietos, había al menos 20 rabiosos. «Están atrapados afuera por ahora», dijo Mara. «Pero si la puerta se rompe...». No necesitaba terminar. Estábamos atrapados, rabiosos afuera, posibles hostiles al otro lado del lago, y en algún lugar quien había ejecutado a Martin Reeves todavía rondaba. Este refugio no era un refugio en absoluto, era otra trampa. Cordell revisó los otros monitores, cambiando entre cámaras. «Esperen», dijo de repente, «retrocedan esa». Mara manipuló los controles, retrocediendo el video de una de las cámaras. Mostró el estacionamiento con fecha de 3 días atrás. Un grupo de personas entraba al complejo. No rabiosos, humanos. Llevaban suministros, armas, y todos tenían cruces pintadas en sus frentes. Los penitentes habían estado aquí. Tal vez todavía estaban aquí. «Necesitamos irnos», dije, mi voz más aguda de lo que pretendía. «Necesitamos irnos ahora». Pero antes de que pudiéramos movernos, escuchamos el sonido. Pasos, múltiples pasos, viniendo desde el pasillo afuera de la sala de control. Cordell levantó su rifle. Pete y yo preparamos nuestras armas.
Mara se posicionó cerca de la puerta. Los pasos se acercaron, más cerca. Luego se detuvieron justo afuera. Una voz llamó. Sabemos que están ahí. Salgan, lentamente, y tal vez no los mataremos. Era el líder de los penitentes. Su voz era inconfundible. No teníamos opción. Estábamos rodeados, superados en número. Salimos lentamente, nuestras manos levantadas, pero todavía sosteniendo nuestras armas. El líder sonrió al vernos. Los supervivientes del pueblo, dijo con aparente deleite, han sido persistentes. Admirable. Pero la persistencia solo retrasa lo inevitable. Detrás de él una docena de penitentes nos apuntaban con armas. ¿Qué quieren?, exigió Cordell. ¿Qué queremos?, repitió el líder. Queremos purificación. Queremos limpiar el mundo de aquellos indignos de sobrevivir. Y ustedes, mis amigos, han sido pesados y encontrados insuficientes. Hizo un gesto y sus seguidores avanzaron arrancándonos nuestras armas. No luchamos, no teníamos oportunidad. Nos arrastraron afuera, al estacionamiento. El sol estaba alto ahora, cegadoramente brillante. Ante nosotros, la puerta principal del complejo. Y más allá de ella, los rabiosos esperando. El líder habló de nuevo. El juicio es simple. Los liberaremos a través de la puerta. Si Dios considera que son dignos, sobrevivirán. Si no, se encogió de hombros. Entonces la purga continúa. Nos iban a alimentar a los rabiosos. Nos iban a usar como sacrificios humanos para su retorcida religión. Pete luchó contra sus captores, ganándose un culatazo en el estómago que lo dejó jadeando. Mara maldijo intentando liberarse. Yo estaba paralizado, mi mente corriendo. Tenía que haber una salida. Tenía que haber una forma de sobrevivir a esto. Pero no podía pensar en nada. Nos arrastraron más cerca de la puerta. Podía escuchar a los rabiosos ahora, sus gruñidos y gritos penetrando el metal. Uno de los penitentes comenzó a desbloquear el candado preparándose para abrir la puerta. Este era el final. Después de todo lo que habíamos sobrevivido, íbamos a morir aquí, alimentados a esos monstruos por fanáticos locos. El candado hizo clic al abrirse. La puerta comenzó a abrirse. Los gruñidos se intensificaron. Entonces, desde el techo de uno de los edificios, sonó un disparo. Uno de los penitentes cayó, un agujero floreciendo en su frente. Todos se congelaron. Otro disparo. Otro penitente cayó. El pánico se instaló. Los penitentes se dispersaron buscando cobertura. Sus agarres sobre nosotros se aflojaron. Esta era nuestra oportunidad. Me lancé hacia adelante, rompiendo el agarre débil del penitente que me sostenía. Mara hizo lo mismo, girando y conectando un codo con la cara de su captor. Pete, todavía doblado por el golpe en su estómago, logró empujar al hombre más cercano. Cordell ya estaba corriendo, dirigiéndose hacia el edificio de mantenimiento. Más disparos sonaron desde el techo. Quien fuera nuestro salvador invisible, estaba proporcionando la cobertura que necesitábamos. Corrimos, esquivando entre vehículos abandonados mientras las balas silbaban a nuestro alrededor. Los penitentes intentaron reagruparse, pero estaban desorientados, divididos entre perseguirnos y encontrar al francotirador. Llegamos al edificio de mantenimiento irrumpiendo a través de la puerta. Cordell corrió hacia la camioneta que habíamos encontrado antes. «Necesitamos gasolina», gritó. Pete señaló varios bidones rojos en la esquina. «Combustible». Mientras Pete y Cordell llenaban el tanque frenéticamente, Mara y yo tomamos posición en las ventanas, vigilando. Los penitentes se estaban reorganizando. Solo era cuestión de tiempo antes de que nos encontraran. El tanque se llenó. Cordell giró la llave. El motor tosió una vez, 2 veces, luego rugió a la vida. «¡Suban!», gritó. Pero antes de que pudiéramos movernos, la puerta del edificio de mantenimiento explotó hacia adentro. No penitentes, rabiosos. La puerta principal del complejo debía haberse abierto completamente durante el caos. Ahora los infectados inundaban el lugar. Había docenas de ellos, sus gritos llenando el aire. Se lanzaron hacia nosotros con esa velocidad antinatural, sus ojos inyectados en sangre fijos en sus presas. Mara disparó, derribando al primero. Yo balanceé una tubería que había agarrado del suelo, conectando con el cráneo de otro, pero seguían viniendo. Demasiados. Cordell puso la camioneta en reversa, estrellándose a través de las puertas de enrollar del garaje. El metal se dobló y se astilló bajo el impacto. «¡Salten!», gritó. Pete saltó primero hacia la cama de la camioneta. Mara fue siguiente. Yo me giré para seguirla cuando sentí manos agarrando mi pierna. Un rabioso me había alcanzado. Sus dedos se hundieron en mi pantorrilla con fuerza sobrehumana. Caí, golpeando el suelo de concreto con fuerza que noqueó el aire de mis pulmones. La criatura trepó sobre mí, su boca abriéndose para morder. El olor era abrumador, carne podrida y fluidos corporales. Levanté mis brazos empujando contra su cara, manteniéndolo a centímetros de mi garganta. Mis músculos ardían. No podía sostenerlo mucho más. Entonces un disparo resonó.
La cabeza del rabioso explotó, salpicándome de sangre y materia cerebral. Mara estaba de pie en la cama de la camioneta, su pistola todavía apuntando. «¡Muévete!», gritó. Me levanté torpemente, cada parte de mi cuerpo doliendo. Corrí hacia la camioneta, saltando en la cama justo cuando Cordell pisaba el acelerador. Más rabiosos se lanzaron hacia nosotros, sus dedos raspando el metal. Pero estábamos en movimiento, ganando velocidad. Dejamos atrás el edificio de mantenimiento, atravesando el complejo hacia la salida. Adelante, la puerta principal estaba completamente abierta. Rabiosos todavía entraban en tropel, pero también había un camino despejado más allá de ellos. Cordell no redujo la velocidad. Aceleró, dirigiéndose directamente hacia el espacio. La camioneta golpeó varios rabiosos, sus cuerpos rebotando del capó y parabrisas. El vidrio se agrietó pero se mantuvo. Pasamos rugiendo a través de la puerta, de regreso a la carretera. En el espejo lateral, vi el complejo de la presa detrás de nosotros, ahora completamente invadido. Rabiosos y penitentes luchaban entre sí en un caos sangriento. Nuestro breve refugio se había convertido en un matadero. Pete estaba acostado en la cama de la camioneta jadeando. Mara revisaba su munición, su rostro pálido pero compuesto. Yo me senté, tratando de procesar lo que acababa de suceder. ¿Quién había sido el francotirador? ¿Por qué nos habían ayudado? Cordell gritó desde la cabina. ¿A dónde vamos ahora? No tenía respuesta. No quedaba ningún lugar seguro. La carretera se estiró ante nosotros, vacía y silenciosa. Cordell conducía sin rumbo fijo, solo alejándose de la presa. Finalmente, después de lo que pareció horas, pero probablemente fueron solo minutos, redujo la velocidad y se detuvo al lado de la carretera. Todos bajamos, nuestros cuerpos temblando por el agotamiento y la adrenalina. Nos sentamos en la hierba junto a la cuneta sin decir nada. ¿Qué había que decir? Habíamos perdido todo. Nuestros suministros, nuestro refugio, nuestra esperanza. Pete rompió el silencio finalmente. «El francotirador», dijo con voz ronca. «¿Quién crees que fue?» Cordell se encogió de hombros. Alguien que no quería vernos morir. O tal vez solo odiaba a los penitentes más que a nosotros. Mara miró la carretera por la que habíamos venido. Quienquiera que fue nos salvó la vida. Asentí, aunque algo en eso me incomodaba. Nos habían salvado, sí. ¿Pero por qué? ¿Qué ganaban con ello? En este mundo nadie hacía nada sin razón. Revisamos lo que nos quedaba. Algunas armas, muy poca munición, una botella de agua, sin comida. No era suficiente para sobrevivir más de un día, tal vez 2 si teníamos suerte. Cordell desplegó su mapa de nuevo, aunque estaba arrugado y manchado de sangre. «Denver», dijo señalando. «Es nuestra única opción ahora. Si hay realmente un centro de cuarentena allí, es nuestra mejor oportunidad». Mara lo miró. «Eso es a cientos de millas, sin suministros, sin plan. Es suicida». «Quedarnos aquí también es suicida», respondió Cordell. Tenía razón. No teníamos opciones buenas, solo opciones malas y opciones peores. Pete se puso de pie, mirando hacia el horizonte. «Entonces vamos a Denver», dijo simplemente. «No tenemos nada más que perder». Nos miramos entre nosotros. En sus ojos vi el mismo agotamiento, la misma desesperación que sentía, pero también vi algo más, determinación. Habíamos sobrevivido hasta ahora. Tal vez, solo tal vez, podríamos sobrevivir un poco más. Subimos de nuevo a la camioneta. Cordell tomó el volante. Pete se sentó junto a él. Mara y yo nos quedamos en la cama, nuestras armas listas por si acaso. El motor rugió a la vida y comenzamos a movernos de nuevo, hacia el este, hacia Denver, hacia la incertidumbre. El sol estaba alto ahora, calentando mi piel. Debería haber sido reconfortante. En cambio, solo hizo que mi sed fuera más intensa. Pasamos por más pueblos destruidos, más restos de civilización. En algunos lugares vimos otros supervivientes. Mantuvimos distancia. La confianza era un lujo que ya no podíamos permitirnos. En un pueblo vimos un grupo de penitentes ejecutando a alguien en medio de la calle. No nos detuvimos. No podíamos ayudar. Solo podíamos sobrevivir. La culpa de eso me roía, pero la empujé hacia abajo. Las emociones eran un lujo también. Solo la supervivencia importaba ahora. Solo seguir respirando otro día. Horas pasaron. El combustible en la camioneta comenzó a bajar. Cordell señaló una gasolinera adelante. «Tenemos que arriesgarnos», dijo. «Sin combustible no llegaremos a ninguna parte». La gasolinera estaba abandonada, las ventanas rotas, los surtidores volcados. Pero podría haber combustible en los tanques subterráneos si sabíamos cómo acceder a él. Cordell y Pete bajaron, buscando las tapas de acceso. Mara y yo montamos guardia, escaneando el área por amenazas. El pueblo alrededor de la gasolinera estaba inquietantemente silencioso, sin movimiento, sin sonido, demasiado silencioso. «No me gusta esto», murmuré. Mara asintió. «A mí tampoco,
pero no tenemos opción. Cordell encontró una tapa de acceso, usando una palanca para levantarla. Pete bajó con una manguera, sumergiendo en el tanque subterráneo. Minutos pasaron como horas. Finalmente Pete emergió, sosteniendo la manguera goteando combustible. «Hay algo aquí», anunció. Comenzaron a sifonar, llenando bidones que habían encontrado en la parte trasera de la camioneta. Entonces lo escuché. Un motor. Distante pero acercándose. Todos nos congelamos escuchando. El sonido se hizo más fuerte. Múltiples vehículos. «Terminen rápido», urgí. Pete y Cordell trabajaron más rápido, llenando el último bidón. Los motores estaban más cerca ahora. Podía verlos en la distancia. Camionetas, 3 de ellas. E incluso a esta distancia podía ver las cruces pintadas en sus capós. Los penitentes. Nos habían rastreado. «Vámonos», gritó Mara. Pete y Cordell arrojaron los bidones en la cama de la camioneta, saltando después. Cordell se deslizó en el asiento del conductor, girando la llave. El motor tosió. «Vamos, vamos», murmuró. Giró la llave de nuevo. Esta vez rugió a la vida. Salimos disparados de la gasolinera justo cuando las camionetas de los penitentes giraron en el estacionamiento. Disparos resonaron, balas golpeando el metal. Pero no nos detuvimos. No podíamos detenernos. La persecución comenzó de nuevo. Las camionetas de los penitentes eran más rápidas, más nuevas. Nos alcanzaban lentamente. Mara y yo disparamos por la parte trasera, tratando de darle a sus llantas, sus parabrisas, cualquier cosa. Algunos disparos conectaron, pero no fue suficiente para detenerlos. La carretera se estrechó, entrando en un paso de montaña. A un lado, una pared de roca escarpada. Al otro, un precipicio que caía hacia un valle muy abajo. Cordell tomó las curvas a velocidades peligrosas, las llantas chirriando. Una camioneta penitente se acercó demasiado a una curva, sus llantas patinando en la grava suelta. Se balanceó salvajemente, luego se volcó rodando por el precipicio. Una menos, pero todavía quedaban 2, y estaban ganando terreno. Entonces vi algo adelante, un deslizamiento de rocas bloqueando parcialmente la carretera. Solo había espacio suficiente para que un vehículo pasara a la vez, y tendríamos que reducir la velocidad para navegarlo. «Deslizamiento adelante», grité. Cordell lo vio, maldiciendo. Redujo la velocidad navegando cuidadosamente entre las rocas. La camioneta raspó contra una roca grande, el sonido haciendo que mis dientes se pusieran de punta. Pero pasamos. Las camionetas penitentes se acercaron al deslizamiento. La primera redujo la velocidad comenzando a navegar entre las rocas. La segunda, impaciente, intentó pasar al mismo tiempo. No había suficiente espacio. Los 2 vehículos chocaron, metal retorciéndose contra metal. La segunda camioneta golpeó una roca grande volcándose. La primera logró pasar pero estaba dañada, humo saliendo de su capó. Nos estaban persiguiendo todavía, pero más lento ahora. Cordell aceleró, poniendo distancia entre nosotros. Minutos pasaron. La camioneta penitente cayó más atrás, finalmente desapareciendo de la vista cuando doblamos otra curva. Finalmente estábamos libres, por ahora. Cordell siguió conduciendo durante otra hora antes de detenerse finalmente. Todos estábamos agotados, corriendo con vapores. Necesitábamos descansar. Necesitábamos reagruparnos. Encontramos un sendero forestal estrecho que salía de la carretera principal. Cordell condujo por él, adentrándose en el bosque hasta que estuvimos ocultos de la vista. Apagó el motor. El silencio que siguió fue tanto un alivio como inquietante. Bajamos de la camioneta, nuestros cuerpos rígidos y doloridos. Pete se desplomó contra un árbol cerrando sus ojos. Mara se sentó en el suelo, su cabeza en sus manos. Cordell revisó la camioneta evaluando el daño. Yo simplemente me quedé parado mirando a través de los árboles. ¿Cuánto más podríamos seguir así? ¿Cuántas veces más podríamos escapar por poco? Eventualmente nuestra suerte se agotaría. Eventualmente los rabiosos o los penitentes o el hambre o la sed nos alcanzarían. Era solo cuestión de tiempo. Deberíamos establecer un turno de vigilancia, dijo Cordell finalmente. Descansar un poco antes de seguir adelante. Todos asintieron. Yo me ofrecí para el primer turno de nuevo, sabiendo que no dormiría de todos modos. Los demás se instalaron lo mejor que pudieron, usando la cama de la camioneta como un lecho improvisado. Yo caminé el perímetro de nuestro pequeño campamento, mi rifle en mano. Los bosques estaban vivos con sonidos, pájaros cantando, hojas susurrando, agua goteando en algún lugar cercano, sonidos normales, sonidos que pertenecían a un mundo que ya no existía. Me senté en un tronco caído mirando hacia atrás en la dirección de la que habíamos venido. En algún lugar allá atrás estaba mi pueblo, la comisaría donde esto había comenzado, el bar donde había desperdiciado años de mi vida. Todo se había ido ahora, quemado o invadido o simplemente olvidado. Y honestamente no estaba seguro de si eso me importaba. Ese mundo había sido una prisión,
Este nuevo mundo era un infierno, pero al menos era un infierno donde todavía estaba vivo, donde todavía tenía un propósito, incluso si ese propósito era solo sobrevivir otro día. Mi turno terminó. Desperté a Mara, luego me acosté en la hierba fría. El sueño vino lentamente, lleno de las imágenes habituales. Maggie cayendo, Kane devorando a Linda, los penitentes con sus cruces ensangrentadas. Pero esta vez había algo más, un rostro que no reconocía, el francotirador del techo. ¿Quién eran? ¿Por qué nos habían salvado? Las preguntas daban vueltas en mi mente incluso mientras dormía. Cuando desperté, el sol estaba bajo en el cielo, casi anochecer de nuevo. Habíamos dormido más de lo planeado. Cordell ya estaba despierto, revisando el mapa de nuevo. «Deberíamos movernos», dijo cuando vio que estaba despierto. «Todavía tenemos un largo camino por recorrer». Nos preparamos rápidamente subiendo de nuevo a la camioneta. El motor arrancó en el primer intento, una pequeña victoria. Regresamos a la carretera principal, continuando hacia el este, hacia Denver, hacia la esperanza, o hacia otra decepción. La noche cayó completamente mientras conducíamos. Cordell encendió los faros, los haces cortando la oscuridad. El mundo fuera de esos haces desapareció, convirtiéndose en un vacío negro e insondable. Podría haber rabiosos allá afuera, podría haber penitentes, podría haber cualquier cosa, y nunca lo sabríamos hasta que fuera demasiado tarde. Pasamos por un letrero. Denver, 150 millas. Todavía tan lejos, pero más cerca de lo que habíamos estado. Mara señaló hacia adelante. Luces, veo luces. Miré, tenía razón. En la distancia, en el horizonte, había un resplandor. No fuegos, algo más organizado. Electricidad. Cordell redujo la velocidad cauteloso. Podría ser el centro de cuarentena, dijo. O podría ser una trampa. No había forma de saber sin acercarse. Y acercarse significaba arriesgar todo. Pero también era nuestra única esperanza. Vamos a verificar, dije finalmente. Los demás asintieron en acuerdo. Cordell aceleró, dirigiéndonos hacia las luces. A medida que nos acercamos, más detalles se hicieron visibles. Muros altos, torres de vigilancia, focos barriendo el área. Parecía militar, parecía organizado, parecía real. Pero también había algo que me inquietaba. Los muros estaban manchados de sangre. Las torres de vigilancia estaban llenas de agujeros de bala. Y no veía movimiento. Ninguna patrulla, ningún guardia, solo luces automatizadas funcionando con generadores. Cordell detuvo la camioneta a un cuarto de milla de distancia. Deberíamos acercarnos a pie, sugirió. Ver qué está pasando antes de comprometernos. Todos estuvimos de acuerdo. Bajamos de la camioneta, avanzando lentamente hacia el complejo. A medida que nos acercamos, los sonidos se hicieron audibles. No voces, no actividad, sino gemidos. Los gemidos inconfundibles de los rabiosos. Muchos de ellos. El centro de cuarentena había caído. Lo que sea que hubiera estado aquí, se había ido o estaba muerto. Solo quedaban los infectados, vagando por el interior como fantasmas. Nos detuvimos en la puerta principal. Estaba entreabierta, colgando de bisagras rotas. A través del espacio podía ver el interior del complejo. Cuerpos esparcidos por todas partes, algunos en uniformes militares, otros en ropa civil. Todos muertos o peor. Mara se giró alejándose de la vista. Pete maldijo en voz baja. Cordell simplemente miró, su expresión vacía. Yo me quedé parado allí, mirando nuestra última esperanza desmoronarse. No había centro de cuarentena, no había rescate, no había salvación, solo más muerte, solo más horror, solo más supervivencia sin fin hasta que finalmente, inevitablemente, nos alcanzara a nosotros también. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Pete con voz quebrada. Nadie respondió. ¿Qué había que decir? Nos quedamos parados en silencio, mirando las ruinas de nuestra última esperanza. Finalmente, Cordell habló. Sobrevivimos, dijo simplemente. Es todo lo que podemos hacer. Sobrevivir otro día. Regresamos a la camioneta subiendo en silencio. Cordell condujo lejos del centro de cuarentena fallido, de regreso a la carretera. Pero esta vez no había destino. No había plan. Solo la carretera extendiéndose sin fin ante nosotros. Condujimos durante horas, nadie hablando. ¿Qué había que decir? Finalmente, mientras el amanecer comenzaba a iluminar el cielo oriental, Cordell se detuvo al lado de la carretera. Estábamos en algún lugar en medio de la nada, campos vacíos en todas direcciones, ni un edificio a la vista. Bajamos, nuestros cuerpos moviéndose en piloto automático. Nos sentamos en la hierba, mirando el amanecer. Era hermoso, el cielo pintado en rosas y dorados. Un nuevo día, pero no trajo esperanza, solo la certeza de más lucha, más pérdida, más horror. Pete habló primero. Maggie dijo algo antes de convertirse, antes de que las convulsiones comenzaran.
No estoy seguro de si lo escucharon. Sacudimos nuestras cabezas. Dijo, gracias por no rendirse conmigo. Su voz se quebró, como si supiera, como si estuviera agradecida por esos últimos momentos de humanidad. El silencio volvió. Miré a mi alrededor a este grupo extraño. Pete, el dueño de la tienda que había perdido todo. Mara, la diputada joven que había visto colapsar su mundo. Cordell, el guardabosques solitario que se había visto forzado a unirse a nosotros. Y yo, el borracho del pueblo sin propósito que de alguna manera todavía estaba vivo. Habíamos sobrevivido cuando tantos otros no lo hicieron. ¿Pero a qué costo? Habíamos perdido nuestra humanidad en el camino. Habíamos hecho cosas terribles para sobrevivir. Habíamos sacrificado a otros. Habíamos visto morir a gente que habíamos prometido proteger. La victoria, si podía llamarse así, era hueca, amarga, manchada con sangre y culpa. Mara finalmente habló. ¿Creen que vale la pena sobrevivir en este mundo? La pregunta colgó en el aire. Pete sacudió su cabeza lentamente. Cordell no respondió. Yo miré el sol naciente, sus rayos calentando mi rostro. No lo sé, dije honestamente, pero es todo lo que nos queda. Nos quedamos sentados allí mientras el sol subía más alto, cada uno perdido en nuestros pensamientos. Finalmente Cordell se puso de pie. Deberíamos seguir moviéndonos, encontrar suministros, encontrar otro refugio, sobrevivir otro día. Tenía razón. Sentarse aquí lamentándose no cambiaba nada. Nos pusimos de pie regresando a la camioneta. Pero antes de subir, Mara se detuvo. «Esperan», dijo, señalando hacia el norte. «¿Ven eso?». Seguí su mirada. En la distancia apenas visible había humo elevándose. No el humo negro de un incendio, sino humo blanco, delgado, humo de fogata. Alguien estaba allí. Supervivientes. Nos miramos entre nosotros. Otra decisión. Investigar significaba riesgo, pero también significaba posibilidad. Posibilidad de encontrar otros supervivientes. Posibilidad de encontrar comunidad. Posibilidad de encontrar algo más que solo supervivencia solitaria. Cordell miró el humo, luego a nosotros. ¿Qué piensan? Pete asintió lentamente. Vamos a verificar. Mara estuvo de acuerdo. Yo también. No teníamos nada más que perder. Subimos a la camioneta, Cordell girando hacia el norte, hacia el humo. El terreno se volvió más accidentado, la carretera convirtiéndose en un camino de tierra, pero la camioneta lo manejó. A medida que nos acercamos, más detalles se hicieron visibles. Era un pequeño campamento, tal vez una docena de tiendas, figuras moviéndose entre ellas. Cuando nos vieron acercarnos, las figuras se congelaron, luego corrieron a cubrirse. Cordell detuvo la camioneta a 50 metros del campamento. No queríamos parecer una amenaza. Salimos lentamente, nuestras manos levantadas, mostrando que no significábamos daño. Una figura emergió de detrás de una tienda. Un hombre de mediana edad con un rifle apuntándonos. «¿Quiénes son?», gritó. «Supervivientes», respondí. «Solo buscamos suministros, tal vez comercio». El hombre nos estudió por un largo momento. Luego bajó su rifle. «Acérquense». Lentamente. Obedecimos caminando hacia el campamento. A medida que nos acercamos vi que había más personas de las que pensaba. Tal vez 30 en total. Hombres, mujeres, algunos niños. Todos lucían demacrados, asustados al límite, pero vivos. El hombre que nos había saludado se presentó como Marcus. Era el líder de este grupo, supervivientes de varios pueblos pequeños que se habían unido. Nos ofreció comida, agua. Aceptamos con gratitud, nuestros estómagos vacíos recordándonos cuánto tiempo había pasado desde que habíamos comido adecuadamente. Mientras comíamos, Marcus nos contó su historia, cómo habían escapado cuando comenzó el brote, cómo habían perdido gente en el camino, cómo estaban tratando de llegar a algún lugar, cualquier lugar que fuera seguro. Era la misma historia que la nuestra, la misma lucha, la misma pérdida. Cuando terminamos, Marcus hizo la pregunta que había estado esperando. «¿Ustedes han visto?». Se detuvo, como si no estuviera seguro de cómo preguntar. «¿Han visto alguna esperanza allá afuera? ¿Algún lugar que todavía esté bien?». Lo miré, viendo la desesperación en sus ojos, el mismo deseo de consuelo que todos sentíamos. Podría mentir, podría darle esperanza falsa, pero ya habíamos vivido suficientes mentiras. «No», dije honestamente, «no hemos visto nada. El gobierno nos abandonó. Los centros de cuarentena han caído. Los únicos otros humanos que encontramos son fanáticos tratando de matarnos o infectados tratando de comernos. No hay esperanza allá afuera, solo supervivencia». El silencio que siguió fue pesado. Marcus asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta, pero esperado secretamente estar equivocado. «¿Entonces qué hacemos?», preguntó finalmente. Lo miré. Luego miré a Pete, Mara y Cordell. Luego a la gente del campamento, todos observando nuestra conversación. Todos esperando algún tipo de guía, algún tipo de respuesta.
y me di cuenta de algo. No teníamos respuestas, no teníamos esperanza, pero teníamos algo que estos últimos días nos habían enseñado. Teníamos supervivencia, teníamos la capacidad de seguir adelante a pesar del horror, a pesar de la pérdida, a pesar de la desesperación. Tal vez eso era suficiente. Sobrevivimos, dije finalmente, haciendo eco de las palabras de Cordell. Juntos, es todo lo que podemos hacer. Marcus me miró durante un largo momento, luego asintió. Entonces sobrevivimos juntos. Extendió su mano. La tomé, sintiendo el apretón firme. Un acuerdo, no de victoria, no de esperanza, sino de supervivencia. De negarse a rendirse incluso cuando todo parecía perdido. Esa noche nos sentamos alrededor de la fogata con el grupo de Marcus. Compartimos historias, compartimos pérdidas, compartimos el peso de lo que habíamos sobrevivido. Y en ese compartir encontré algo que no esperaba. No esperanza, no exactamente, pero algo como ella. Una razón para seguir adelante. No por mí mismo, sino por los demás. Por Pete, quien había perdido su negocio, y a Maggie. Por Mara, quien había visto colapsar su sentido del orden. Por Cordell, quien había sido arrancado de su soledad. Por Marcus y su gente, quien solo quería encontrar un lugar para estar a salvo. Tal vez no había lugares seguros, tal vez no había esperanza real, pero había esto. Había conexión, había comunidad, había la negativa a dejar que el horror ganara. Miré la fogata, las llamas parpadeando en la oscuridad. Más allá del círculo de luz el mundo era negro, lleno de rabiosos y penitentes y mil otras formas de morir. Pero aquí, en este pequeño círculo de calor, estábamos vivos, todavía luchando, todavía respirando, todavía negándonos a rendirnos. Saqué el pequeño dispositivo de grabación que había estado llevando todo este tiempo. Lo había olvidado en el caos, pero ahora lo sostenía, sintiéndolo peso en mi mano. Presioné grabar, mirando directamente a la lente. Si alguien encuentra esto, comencé, mi voz ronca por el humo y el agotamiento. Si alguien está escuchando en algún futuro donde esto haya terminado, necesitan saber algo. Pausé, reuniendo mis pensamientos. No sobrevivimos porque éramos fuertes. No sobrevivimos porque éramos inteligentes. Sobrevivimos porque nos negamos a rendirnos. Porque encontramos razones para seguir adelante cuando todas las razones se habían ido. Y eso es todo lo que te puedo decir. Encuentra tu razón. Aferra a ella y sobrevive. Apagué la grabación poniéndola en mi bolsillo. Tal vez alguien la encontraría algún día, tal vez no, pero se sentía importante documentar esto, dejar algún registro de lo que habíamos atravesado, de quiénes habíamos sido antes de que el mundo se acabara y quiénes nos habíamos convertido después. Miré alrededor del círculo de caras iluminadas por el fuego. Estas personas, estos extraños que se habían convertido en compañeros de supervivencia. No sabía si sobreviviríamos la próxima semana, el próximo día, la próxima hora. Pero sabía esto, no moriríamos solos, no moriríamos habiendo renunciado. Moriríamos luchando junto a otros que se negaban a dejar que la oscuridad ganara. Y tal vez, solo tal vez, eso era suficiente. La fogata crepitaba enviando chispas hacia el cielo nocturno. Las estrellas sobre nosotros eran brillantes, indiferentes a nuestro sufrimiento. El mundo había terminado, pero todavía estábamos aquí, todavía sobreviviendo, todavía llevando la cicatriz de todo lo que habíamos perdido. Y esa cicatriz nunca sanaría, pero aprendería a vivir con ella.